Venga, muy buenas tardes a todos. Les habla Miguel Cervantes Blanco, vocal de formación de Insight Analytics España. Bienvenidos a todos a una nueva actividad de la asociación. Durante estas semanas hemos intentado compartir con todos los profesionales una serie de contenidos que van en aras de mejorar todo lo que tiene que ver con un mejor conocimiento de la profesión de la investigación de mercados. Y en esta ocasión, bueno, pues nos hemos decantado por hacer una actividad relacionada con el neuromarketing, las aportaciones desde la investigación. Para ello vamos a contar con dos sesiones, la que vamos a realizar hoy lunes y la que vamos a tener el próximo jueves, ¿de acuerdo? Para la sesión de hoy, en primer lugar, intervendrá María López de BitBrain. A continuación, lo hará Antonio Arroyo de Cocktail Analysis, Estefanía Yagüe y Ramón Vive. Para el jueves, pues tendremos la intervención de expertos como Juan Graña, Pepe Martínez de Cantar, Francisco Sarabia de la Universidad Miguel Hernández de Elche y Mayra Arroyaga de Toby Pro. Quiero sí que agradecer, bueno, pues que estos profesionales expertos que van a compartir con nosotros sus conocimientos. La verdad, desde el primer momento que quisimos contar con ellos, pues fue bastante fácil para que pudieran participar y compartir con nosotros los conocimientos. El formato que hemos elegido en este caso es un formato de exposiciones cortitas, de 10 a 15 minutos, donde cada uno de ellos pues expondrá pues, casos que han estado trabajando, incluso reflexiones sobre cómo ven el papel del neuromarketing en estos momentos y en el futuro. Y si tenemos algunas preguntas que realizar, os sugerimos por favor que lo hagáis a través del chat, ¿vale? Somos bastante los que estamos en el webinar y va a ser mucho más cómodo hacerlo por favor en el chat. Podéis escribir vuestras preguntas y recomendación de enviar a todos, que así todos podemos leer las preguntas que queráis plantear, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, lo más importante son los expertos, los ponentes que antes he citado, y le doy la palabra a María López de Vive. María, cuando quieras. A ver. Buenas, a ver, voy a compartir mi pantalla. Le comentaba a Miguel que desgraciadamente me he conectado a través del móvil, con lo cual voy a quitar el vídeo momentáneamente mientras estoy compartiendo la pantalla, porque si no es posible que no haya suficiente ancho de banda, pero luego para las preguntas me vuelvo a conectar, ¿vale? Entonces lo quito. Y bueno, antes de buenas tardes, soy María López, soy socia fundadora y CEO de BitBrain. Para aquellos que no nos conozcáis, BitBrain no es un instituto de investigación, tampoco somos una empresa de neuromarketing. En realidad, BitBrain es una empresa especializada en desarrollar aplicaciones de neurotecnología. Es decir, lo que nosotros hacemos es diseñar y fabricar sensores que miden las reacciones fisiológicas humanas, por ejemplo, las señales cerebrales, la sudoración de la piel, los latidos del corazón. Y a partir de estas señales fisiológicas tenemos ingenieros cuyo trabajo es desarrollar algoritmos para traducir esa información fisiológica en información, pues, por ejemplo, emocional, cognitiva o motora, por ejemplo, ¿vale? Entonces, claramente la neurotecnología puede usarse para entender, puede usarse para entender mejor a las personas. Aquí entraría, por ejemplo, todo lo que es el neuromarketing aplicado, pero se puede usar para otras muchas cosas, como mejorar las capacidades humanas o simplificar la interacción que tenemos con las máquinas, ¿vale? Lo que quiero transmitir con esto es que, si bien es cierto que BitBrain tiene experiencia en neuromarketing, nosotros nos dedicamos a cada una de estas verticales, por lo cual, de alguna manera, nosotros quiero que entendáis que somos un perfil que viene más del lado neuro, no tanto del marketing y de la investigación de mercados como probablemente otros ponentes, sino que venimos del lado puro neuro, que hacemos un montón de cosas y entre ellas neuromarketing. ¿Y qué hacemos nosotros en neuromarketing? Bueno, pues nosotros somos fabricantes de laboratorios de neuromarketing, instalamos laboratorios ad hoc en institutos de investigación, universidades y consumer labs de distintas empresas en todo el mundo. Y gracias a esto, pues en 2019 con nuestra tecnología se llegaron a hacer más de 350 estudios. Esto significa casi un estudio al día y participan en esos estudios más de 17.500 participantes, lo que significa que tenemos una base de datos
bastante grande, teniendo en cuenta que llevamos ya casi 10 años operando. Precisamente, gracias a ser fabricantes, tenemos algunos datos interesantes que quería compartir para que os hicierais una idea de cómo se está usando el neuromarketing a día de hoy, o por lo menos cómo nuestros clientes están usando la herramienta. Los estudios más comunes por sector, como podéis ver, son los fabricantes de productos no duraderos, luego más o menos por el estilo servicios financieros, productos duraderos, telcos y TICs, y luego ya en menor medida retail, suministros y otros. En realidad tiene su lógica, ¿vale? Estos sectores tienen su lógica, porque al final, sobre todo los fabricantes de productos no perecederos, son productos que el consumidor normalmente cuando compra, la compra es menos racional y mucho más intuitiva, por lo tanto, acceder allí a las reacciones no conscientes es vital y es lo que permite el neuromarketing, ¿vale? En cuanto a tipo de aplicación, como podéis ver, principalmente estamos viendo muchos estudios de publicidad, de producto y pack, y luego ya entorno digital UX y branding y en menor medida punto de venta y otro tipo de estudios. También esto tiene su lógica. Por un lado, son aplicaciones que interesan al sector que está apostando más por estas técnicas, ¿vale? Los fabricantes de productos no duraderos, pues alimentación, bebidas, etcétera. Y por otro lado también hay un motivo técnico. A día de hoy lo que sabemos hacer en neurociencias realmente es obtener una serie de métricas y con esas métricas nos tenemos que apañar, ¿no? A la hora de hacer los estudios. Sé que hay mucho hype con esto del neuromarketing y todavía hay gente que cree que somos capaces de leer la mente, pero esto no es así. Lo que somos capaces de obtener métricas concretas. Así que la mayoría de los estudios que se realizan en neuromarketing son estudios donde estas métricas tienen una aplicación más directa. Y cuanto más directa es esa aplicación, más común es el estudio, como es el caso de evaluar la publicidad o evaluar un pack, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente quería introduciros esto para que vierais un poco lo que estamos viendo desde Bitcoin. Y el tema de las métricas es interesante porque al final depender de unas métricas concretas, que son las que nos dan el neuromarketing, hace que a menudo no seamos tan flexibles como puede ser la investigación tradicional, ¿no? En la investigación tradicional tú puedes directamente preguntar lo que quieras y adaptarte a las respuestas del consumidor y seguir explorando. En neuromarketing esto no es así. En neuromarketing tú tienes que hacer un protocolo experimental y luego ya de ahí no te mueves. Simplemente registras y luego miras las métricas, pero no vas cambiando a medida que vas haciendo el estudio. Y esto hace que cuando los estudios se salen un poco de lo habitual, tenemos estudios que son un poquito complicados, ¿vale? Porque si los quieres hacer bien, claro está, pues necesitas un protocolo experimental que igual es un poco más complejo, es una metodología un poco más compleja y necesitas un trabajo de decodificación ad hoc. Y yo creo que es aquí donde BitBrain más valor aporta cuando hablamos de servicios. Nosotros apoyamos a nuestros clientes que tienen laboratorios e incluso a veces trabajamos con clientes finales para ayudarles en esos estudios que se salen de lo normal, ¿no? Hoy lo que os he traído es un caso muy bonito que me parece especialmente interesante porque podría aplicarse a cualquier sector y que captura muy bien lo que os estoy comentando de las dificultades de ciertos estudios. Es un estudio real realizado para Ero Global, concretamente para la división de mermeladas. Hace un par de años, Ero comenzó un proceso de innovación con el objetivo de incrementar la penetración de sus mermeladas a nivel global. Habían realizado un intenso trabajo estratégico donde habían localizado 6 áreas estratégicas sobre las cuales veía oportunidades de negocio. Y a partir de esas áreas estratégicas redactó un listado de 20 insights que estaban directamente relacionadas con una o varias áreas. Llegado a este punto, una vez que tenían el listado de 20 insights sobre los cuales querían construir algún producto que fuera diferencial, pues nos llamaron porque lo que querían era que les ayudáramos a seleccionar los mejores insights que mostraran el potencial para un cambio de comportamiento en el cliente. ¿Vale? O sea, básicamente tenían demasiados insights, tenían 20 y querían saber cuáles eran los mejores para conseguir ese cambio de comportamiento y a partir del cual construir un nuevo producto. Y aquí también habían identificado lo que creían que debía tener un insight para ser bueno y lograr ese cambio. Identificación, que es para mí, que lo quiero, que lo necesito. Relevancia es importante para mí. Innovación es único y excitación sí lo quiero y vamos, estoy deseando comprarlo. ¿Vale? La realidad es que no necesitaban un análisis muy profundo en cada uno de los insights, ya que todavía estaban en el inicio del proceso de innovación.
simplemente necesitaban una herramienta que les ayudara a filtrar de entre todos los insights para así empezar a construir, como os decía antes, los nuevos conceptos de productos sobre los insights ganadores. Parece fácil, realmente parece fácil. Si con una investigación tradicional, pues lo sería seguramente, ¿no? Sería relativamente fácil ir pasando por cada uno de los insights e ir viendo qué verbalizan los consumidores, enfocándose quizá un poco en los KPIs del cliente para ver cuál es aquel que mejor cumple esos KPIs, ¿no? Pero, sin embargo, la investigación tradicional no era lo que Ero quería. Al final, Ero tenía claro que si buscaban un cambio de comportamiento en una categoría tan familiar como son las mermeladas, donde la compra suele ser automática o a veces incluso por impulso, al final es una compra, como os decía, que habitualmente no razonas, pues entonces si lo que quieres es ese cambio de comportamiento, lo que necesitas es construir tus nuevos productos sobre unos insights que movieran internamente al consumidor, que no fuera algo razonado, que fuera algo instintivo, que ese insight te saliera de las tripas, por así decirlo. Y es aquí donde el neuromarketing les podía ayudar a detectar cuáles eran esos insights que realmente mueven al consumidor por dentro. Sin embargo, este estudio, que como os decía con investigación tradicional sería relativamente fácil, con neuromarketing tiene varias dificultades. Dejadme que os comparta 2 ejemplos de insights para que veáis cuáles son esas dificultades, ¿vale? Me encanta la mermelada, pero me molesta que tenga tanto azúcar. Por desgracia, los productos bajos en azúcar nunca saben tan bien. Ojalá fuera posible tener una mermelada que conservara su verdadero sabor, pero que tuviera menos azúcar y fuera más sana. Eso es un ejemplo. Y otro sería, mi desayuno perfecto es el que empieza con algo salado y termina con algo dulce. Es como hacer una comida completa disfrutando de todos los sabores. El problema es que no tengo tiempo para poder prepararlo y disfrutarlo. Estos 2 párrafos y otros 18 más como estos fueron nuestro material a evaluar. La pregunta que os hago es, a ver, si os viene Ero y os pide esto, ¿cómo lo haríais en neuromarketing, ¿no? A priori parece fácil, le ponemos los cacharritos a los participantes, le damos los párrafos y sacamos las métricas que quiere el cliente de su cerebro, ¿no? O sea, eso es lo que a priori parece que es lo más lógico del mundo. Bueno, pues ahora os voy a compartir los problemas que veo yo aquí. Primer problema, ¿cómo le damos los párrafos? ¿Los lee el participante? ¿Se los leemos? La realidad es que los leyera no era buena idea porque cada persona tarda un tiempo determinado en leer y eso complica que los resultados posteriores sean comparables. Así que lo mejor en este caso es leérselos y además, para evitar sesgos, lo que hicimos fue grabar previamente a la misma persona leyendo todos los insights para asegurarnos que el tono y la voz en cada párrafo fuera el mismo. Es decir, hicimos una grabación y lo que le poníamos a los participantes era la grabación. Todos los participantes oían exactamente los mismos insights con el mismo tono y con la misma voz. Fijaros, todo esto en un quali no tendría ninguna importancia, pero ojo, porque aquí, señores, lo que estamos midiendo es el cerebro, es la reacción del cerebro, ¿no?, al material, y un cambio de voz, una entonación distinta puede afectar a los resultados. El segundo problema, fijaros en los 2 párrafos. ¿Diríais que son comparables? Si os fijáis en su estructura es bastante diferente. En el primer párrafo, por ejemplo, se hace una pequeña introducción, luego se cuenta el problema y finalmente un deseo, ¿no?, lo que esperamos que desee el consumidor. Mientras que en el segundo solo tenemos una introducción, que es bastante más larga, y un problema. No son párrafos comparables realmente. Y eso hace que sea difícil, cuando los quieras comparar en neuromarketing, realmente obtener el resultado que quieres, porque lo que quiere Ero no es la reacción al párrafo, lo que quiere Ero es la reacción al insight, ¿vale? Y el problema es que cuando mides con neuromarketing estás midiendo cómo estás expresando ese insight. Entonces, de alguna manera, el hecho de que no sean comparables dificulta muchísimo el análisis, ¿vale? Para poneros una idea, imaginaros que tenemos un insight que está muy bien capturado con una única frase y luego tenemos otro que necesitas 8 frases para expresarlo. Mides neuromarketing y ves que el que has necesitado 8 frases sale mucho peor. ¿Es porque el insight es malo o es simplemente porque no hemos sido capaces de expresarlo de una manera tan limpia como la anterior? ¿Vale? Eso es un problema. Entonces, este es el problema que os decía, que tenemos que controlar muy bien que los párrafos en este caso fueran comparables. El tercer problema, vayamos a los KPIs y a los párrafos. ¿Qué significa, por ejemplo, que un insight transmita innovación? Vayamos al primer párrafo. Tiene que transmitir innovación cada una de las frases. Me encanta la mermelada, pero me molesta que tenga tanto azúcar. ¿Eso tiene que transmitir innovación? Obviamente no.
Si acaso lo que tiene que transmitir innovación, me atrevería a decir que sería lo último, ¿no? Tener una mermelada que conservara su verdadero sabor, pero que tuviera menos azúcar y fuera más sana. En el segundo párrafo, ¿qué es lo que tiene que transmitir innovación? Yo aquí personalmente no lo veo nada claro. Entonces, al final, es otro problema más. A veces, cuando hacemos los briefings, lo tenemos muy claro y en cualitativo lo entendemos muy bien, pero neuromarketing es medir algo y esto no está nada claro. Y el último problema, este ya os lo había adelantado antes cuando hablábamos que en neuromarketing te da unas métricas, ¿vale? Concretas, y estás atado a estas métricas, es ver si realmente hay correlación entre los KPIs que quería el cliente, identificación, relevancia, innovación y excitación, y las métricas que en este caso nos da el neuromarketing, ¿no? Pues tampoco está nada claro. Entonces, dejadme que os muestre cómo resolvimos el protocolo experimental en este caso y cuáles fueron las métricas claves. Fijaros, lo primero que hicimos fue trabajar la estructura del insight. Hicimos un repaso de los 20 insights que habían redactado y cambiamos la estructura. Vimos que había una estructura más o menos común, que era la primera una introducción, luego un problema y luego una solución. Por ejemplo, el que os había comentado antes, me encanta la mermelada, pero me molesta que tenga tanto azúcar, es la introducción. Por desgracia, los productos bajos en azúcar nunca saben tan bien, sería el problema. Y ojalá fuera posible tener una mermelada que conservara su verdadero sabor, pero que tuviera menos azúcar y fuera más sana, es la solución. Ahí lo que hicimos fue sentarnos con todo el equipo de innovación de Aero global y trabajar una nueva redacción de esos insights para que todos tuvieran la misma estructura y que realmente fueran comparables. Y en cuanto a métricas, ¿qué métricas utilizamos de todas las que nos proporciona neuromarketing? Pues por un lado, utilizamos la métrica de engagement en todas las frases. La métrica de engagement es una métrica que obtenemos del cerebro y se correla con la identificación y la relevancia personal. Es decir, cuanto más alto es el engagement, más identificados se sienten los consumidores con cada una de las frases del insight. Por otro lado, usamos la valencia. La valencia es una métrica que correla con las emociones positivas o negativas. Entonces, en este caso, usamos la valencia más como un filtro para ver si realmente el problema se percibía de manera no consciente como un problema, es decir, la valencia era negativa, si la solución realmente se percibía como algo positivo, ¿vale? Si la valencia era positivo. Y por último, usamos el impacto emocional a cada frase. El impacto emocional es una métrica que correla con el grado de excitación, que era una de las KPIs que quería el cliente, y para nuestro análisis, sobre todo, nos fijamos mucho en que generara impacto emocional la solución, ¿vale? Porque que genere impacto emocional algo, que genere impacto emocional la solución, está de alguna manera correlado con ese KPI de innovación que buscaba el cliente. Al final, con todo esto y tras ejecutar el estudio con 80 personas en cada país, esto se hizo en España y en Alemania, pues por un lado encontramos para empezar 3 insights, los que tenéis ahí en rojo, que no funcionaban bien a nivel de valencia, es decir, que el problema no se identificaba con un problema o que la solución no se percibía positivamente, con lo cual esos 3 ya directamente ni siquiera se evalúan. Y luego encontramos un grupo de 5 insights que se separaban de los demás a nivel de engagement y de impacto, de arousal, ¿vale? Entonces, de alguna manera, entre esos 5 estaba la duda. Finalmente, esa lista de 5 se quedó reducida en 2, sobre todo porque hicimos un análisis por segmentos, los 2 segmentos que más le interesaba a Aero, y vimos que había dos insights que especialmente destacaban en esos segmentos y fueron los que finalmente se quedaron, ¿vale? Fueron los insights ganadores. Esto fue un poco el estudio. Para finalizar, la verdad es que me gustaría hacer una reflexión, que es que me he focalizado mucho en contaros toda la parte del protocolo experimental, ¿no? Porque a veces parece que el neuromarketing es poner un cacharrito, medir y ya está, y no. O sea, realmente es necesario entender muy bien los objetivos y poder hacer un protocolo experimental que resuelva el problema que tiene el cliente, ¿no? Pero también hay otros aspectos importantes para asegurar un buen resultado. Fijaros, muy brevemente, para hacer un buen estudio necesitas contar con buenos equipos. Yo siempre pongo el ejemplo de que un equipo es como un micrófono o una grabadora, ¿vale? Si te funciona mal el micro o la grabadora cuando estás haciendo la entrevista a un consumidor y luego quieres recuperar lo que ha dicho, pues si no lo oyes ya, pues mal vamos, ¿no? Pues los equipos igual, si utilizas unos equipos que no son buenos y la señal fisiológica de partida es mala, pues mal empezamos el análisis. Luego también es muy importante una buena sincronización entre los equipos y los estímulos. Fijaros, en el caso que os he puesto,
necesitábamos calcular de forma precisa las reacciones a cada una de las frases. Si el audio no hubiera estado sincronizado con lo que medíamos, los errores a la hora de interpretar podrían haber sido te hemos perdido. A ver. Se ha ido un momento la voz, María. ¿Me oís? Vale, bueno, pues no pasa porque era lo que contaba en el caso. Ahora sí, ahora ya sí. Vale, fenomenal. Es importante diseñar un buen protocolo experimental. Es importante recuperar el estudio con rigurosidad y con una muestra decente. ¿Esto qué significa? Pues que puedes tener una muy buena grabadora, un muy buen equipo, pero si no la pones a funcionar, pues mal vamos, ¿no? Pues lo mismo. Si tú el equipo lo pones mal, pues los datos van a ser malos y todo el estudio va a ser malo. Y una muestra decente, nosotros siempre recomendamos una muestra mínima de unas 40 personas, ¿vale? Y por último, es necesario interpretar correctamente los resultados. En el caso de hoy no había mucha interpretación que hacer, porque el objetivo, como os he comentado, era ordenar por eficacia. Pero en otros casos los clientes quieren saber por qué salen los resultados que salen, ¿vale? ¿Por qué este insight ha salido mejor que este otro? Desgraciadamente el neuromarketing es una herramienta de diagnóstico, te da ese listado, pero en general, a no ser que lo diseñes para ello, no te da información de los porqués. Interpretar correctamente los datos es clave y para ello la realidad es que es muy interesante combinar los resultados de neuromarketing con otro tipo de resultados obtenidos con otro tipo de investigación, ¿vale? Y bueno, esto sería un poco reflexiones para llevarse a casa, qué cosas son importantes para hacer un buen estudio, pero para que nadie se asuste con todo esto, pues deciros que afortunadamente a día de hoy la tecnología nos ayuda, ¿vale? Si tienes una buena tecnología, un buen laboratorio de neuromarketing, te va a medir bien, te va a sincronizar bien y no te va a dejar cometer errores en la ejecución del estudio. Por otro lado, la mayoría de los estudios que se hacen en neuromarketing, o los que os he puesto en las tablas iniciales, son estudios que tienen un diseño experimental sencillo, ¿vale? Incluso hay tecnologías como, por ejemplo, la nuestra, que ya te vienen los protocolos experimentales ya prediseñados de los estudios más habituales y te decodifica los datos. Y en cuanto a la interpretación, bueno, aquí poco puedo decir, porque según el tipo de estudio es posible que no sea necesaria, como por ejemplo el caso que os he compartido hoy, pero si es necesaria una interpretación, si hay que meterse en los porqués, tened en cuenta que la tecnología aquí nada tiene que decir, nada tiene que ver, o sea, la tecnología te va a dar un número, va a ser, aquí lo importante es la experiencia del investigador a la hora de interpretar las métricas de neuromarketing y ponerlas en contexto. Aquí sentido común y experiencia son la clave. Y con esto acabo ya, ha sido un placer compartir este ratito con vosotros y si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de contestarlas. Pues muy bien, María, muchísimas gracias. Muy interesante tus reflexiones y también el caso que nos has mostrado. Y te agradecemos que te quedes hasta el final para ver si hay esas preguntas o consultas por parte de la gente. Y le damos la palabra a Antonio Arroyo de Cocktail Analysis. Cuando quieras, Antonio, por favor. Hola, buenas tardes. Voy a compartir. Vale, veis la pantalla, ¿verdad? Sí, muy bien. Vale, pues nada, yo soy Antonio Arroyo y vengo de Cocktail Analysis. Nada, en primer lugar, agradecer a Insight y Analytics la organización del evento y el permitirnos estar aquí hoy y bueno, dar las gracias también a los asistentes. Os voy a contar un proyecto que realizamos hace unos meses para el grupo Prisa. Es un proyecto que gira en torno al brand safety, bueno, más bien en torno a una herramienta que ha desarrollado Prisa y que trabaja en esta dirección, ¿vale? En la dirección del brand safety. Esta herramienta se llama Safety Experience Engine y, bueno, abreviado SEE, que es mucho más fácil de pronunciar. Y nada, ¿qué es lo que es? Pues es una plataforma de una herramienta de certificación y clasificación de contenidos y campañas publicitarias. La idea última de esta herramienta es que funcione por detrás de los medios digitales del grupo Prisa. Bueno, en este caso lo hemos testado funcionando bajo la web del país. ¿De qué se encarga la herramienta? Bueno, pues es una herramienta que lo que hace es automatizar el proceso de clasificación de contenidos y campañas publicitarias en el medio digital.
El fin último al final es lograr un entorno mucho más apropiado para las marcas que se anuncian en el site. Es decir, lo que hace es clasificar tanto contenido, es decir, noticias, artículos, etcétera, que se publican en la web, y la publicidad que se va a mostrar en el site, con el fin de que asocie de forma automática los contenidos de cada una de estas patas y que se adecue la publicidad que se va a mostrar con el contenido en el que se va a mostrar. Además, también trabaja en la pata de proteger a las marcas frente a otro tipo de publicidad. Es decir, seguramente en alguna ocasión, todos vosotros navegando por Internet, en algún site, en algún medio digital, os habéis encontrado con publicidad no deseada, publicidad inadecuada. ¿Vale? Pues esta herramienta lo que trabaja también es no solamente que se publicite en un contenido acorde con lo que quiere transmitir la marca, sino que no se publicite con otro tipo de contenidos, otro tipo de publicidad que es inadecuada. Vale. Bueno, esto que os he contado, ¿cómo lo hemos abordado? Al final, nosotros hemos colaborado en el desarrollo de la herramienta en diferentes fases. Por un lado, hemos colaborado en el desarrollo inicial de la herramienta, en lo que es ayudando a generar el algoritmo que automatiza todo este proceso de clasificación de contenidos y publicidad. Y en un segundo lugar, lo que hemos hecho es analizar la reacción emocional que genera la navegación y la lectura de los contenidos para ver si la herramienta funciona y si consigue su cometido, que es generar un entorno más seguro para las marcas y en qué medida, cómo de positivo o negativo es este impacto. Para ello, hemos desarrollado un proyecto en 3 fases. Nosotros al final no somos una empresa especializada en neuromarketing, sino que estamos especializados en conocimiento del consumidor. Y para ello utilizamos diferentes metodologías en función de lo que requiere el proyecto en concreto o el objetivo específico de cada una de las fases. En este caso hemos planteado una combinación de 3 metodologías distintas para llegar a cubrir los objetivos. En primer lugar, hemos planteado una fase cualitativa para entender el posicionamiento de los anunciantes en torno a este concepto del brand safety. En un segundo lugar, hemos hecho una fase cuantitativa con el fin de categorizar noticias y contenidos para ayudar a la herramienta con casos reales a generar el algoritmo, alimentar la herramienta, el algoritmo que funciona detrás de sí para que la eficiencia del algoritmo sea alta y la clasificación automática sea efectiva. Y en un tercer lugar, hemos hecho una fase de confirmación, hemos hecho el testeo de la herramienta una vez que ya estaba desarrollada en un entorno real para determinar y analizar el impacto. Aquí es donde ya hemos utilizado técnicas de neuromarketing. Aquí mencionar que esta fase hemos trabajado con Neurológica, que bueno, seguro que muchos lo conocéis, es una empresa especializada en neuromarketing del sector y que de hecho va a participar en el webinar también. Vale, pues ¿cómo hemos medido el rendimiento de la herramienta? Lo que hemos hecho es un test A/B. Hemos cogido dos muestras gemelas comparables, 100% comparables entre sí. Son 2 muestras de lectores habituales de la web del país. Uno de estos grupos ha estado testando contenidos, o sea, leyendo los contenidos en entorno de laboratorio con la herramienta así en funcionamiento, es decir, digamos, en un entorno seguro. Y un segundo grupo ha estado leyendo los mismos contenidos, pero bajo un entorno no seguro, sin la herramienta así en funcionamiento. Hemos utilizado una muestra de 40 individuos, 2 grupos de 20 y 4 contenidos, los mismos 4 contenidos para cada grupo. Técnicas que hemos utilizado, pues el EGR, el Facial Coding, Eye Tracking y el GSR. Vale, pues ¿qué es lo que hemos aprendido? Es decir, ¿qué es lo que consigue la herramienta así? A modo general vamos a dar 3 pinceladas de los aprendizajes que hemos visto. En primer lugar, lo que consigue es, lo que hemos visto que consigue es reducir el nivel de frustración en el sujeto. En un entorno seguro, el nivel de frustración desciende un 10%. Es importante señalar que si entendemos el análisis de publicidad, es decir, en un medio online, cualquier publicidad siempre genera niveles de frustración, porque al final no es publicidad deseada, no es publicidad buscada. O sea, el objetivo del lector en este caso es pues, leer un contenido, leer un artículo, leer una noticia, etcétera, y digamos que la publicidad se la encuentra de forma espontánea sin buscarla.
En ocasiones puede interferir en la lectura del contenido, puede aparecer de forma automática, con lo cual siempre hay niveles de frustración. Pero sí que es cierto que bajo un entorno seguro, con la herramienta así en funcionamiento, lo que hemos visto es que los niveles de frustración descienden significativamente. En segundo lugar, lo que hemos visto es que consigue un estado emocional mucho más favorable de cara al lector. Todas las emociones negativas primarias que hemos analizado, negatividad, sorpresa, enfado, rechazo, descienden significativamente, todas por encima del 20%, bajo un entorno seguro, con la herramienta así en funcionamiento. Y en tercer lugar, otro de los aprendizajes que hemos visto es que mejora la visualización de publicidad, en hasta un 14%. Aquí es importante decir que, bueno, que aquí hemos medido esto de dos formas. La visualización hemos analizado en primer lugar la primera visualización, que es la visualización que generalmente se realiza de forma inconsciente, es un proceso muy corto. Y en segundo lugar, la visualización consistente, visualización sostenida, que es una visualización que ya es consciente y ya digamos que el lector la hace de manera voluntaria, por así decirlo, lo hace adrede. Aquí es importante decir que si bien la primera visualización aumenta significativamente, en el caso de la visualización consistente mejora con la herramienta sin funcionamiento, pero la diferencia no es tan grande. Sin embargo, es importante decir que la visualización de publicidad es mucho más útil para la marca y es mucho más práctica en el caso de la visualización consistente con el entorno sí. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que en el caso del grupo que estaba con la herramienta sin funcionamiento, es decir, el grupo que participaba en un entorno no seguro, se generaba disonancia cognitiva. Esto es algo que también nos han verbalizado a la hora de hacer el test. Había un gran número de revisualizaciones hacia la publicidad, un mayor tiempo y constantemente vaivenes hacia este tipo de publicidad. Es importante remarcar que un entorno seguro se colaba publicidad inadecuada, con lo cual es una publicidad que te choca al verla, ¿no? Estás leyendo un contenido concreto y de repente ves pues, bueno, una publicidad inadecuada y entonces eso es algo que genera disonancia en el lector. O sea, no es un consumo de valor, simplemente se consume más en mayor medida porque sorprende encontrártelo en un contexto como este. Vale. Al final, ¿cuál es el impacto de SI sobre las marcas? ¿Cómo impactan? Al final lo que hemos visto es que la herramienta SI lo que hace es generar un entorno mucho más positivo para que marca, anunciante y consumidor interactúen. La publicidad es mucho menos intrusiva para el usuario, el estado emocional del sujeto es mucho más favorable. La marca gana un poco más de atractivo porque al final la publicidad es menos intrusiva, es acorde el contenido de la publicidad con el contenido de la noticia o el artículo que está leyendo el lector y al final es un entorno mucho más favorable para que el consumidor interactúe con la marca o la marca con el consumidor. Al final la publicidad gana eficiencia en un entorno seguro con la herramienta así en funcionamiento. Aquí es importante señalar qué es lo que nos aporta en este caso el neuromarketing. El uso de técnicas de neuromarketing en este caso era en cierta medida imprescindible para lograr testar el funcionamiento de la herramienta. Al final, de cara a las marcas anunciantes, el hecho de presentar estos resultados y que tengan el aval de técnicas neurocientíficas le da una mayor credibilidad a los resultados, le otorga una mayor seguridad y le da mucho más valor a la herramienta. Porque al final estás viendo de manera implícita, de manera indirecta, cómo el entorno que se genera con la herramienta es mucho más positivo de forma emocional para el lector y para la marca. Y bueno, hasta aquí. Creo que he sido bastante breve. No sé si he corrido demasiado, o sea, que cualquier duda o cuestión me decís. Nada, pues muy bien el control del tiempo, Antonio. Muy interesante también y te invitamos a que permanezcas con nosotros para las preguntas que pueda haber posteriormente. Bueno, Genial. pues damos la palabra a Estefanía Yagüe de L'Oréal. Por favor, Estefanía, ¿puedas? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me cedéis el control y proyectos? Lo debéis que tener ya, yo creo. Sí. A ver, decirme si lo visualizáis. ¿Sí?
Sí, lo vemos. Ay, pero es la que no lo veo soy yo ahora, espera. A ver. Ay, no. ¿Será que no lo veo yo? Voy a dejar de compartir. Y ahora compartir. Porque yo creo que lo veis vosotros, pero yo no lo veo. Un segundo. Ahora, ¿no? Vosotros, es que yo no lo veo. Nosotros sí lo vemos. Ponlo en proyección, a ver. Pues es que ese es el tema. A ver, me ver a mí esta. No, la que no lo veo soy yo. ¿Pero tienes dos pantallas o algo así? ¿O cómo? No, que va, que va. Solo tengo una. Y antes ha funcionado. Espérate, a ver, es que está en grandecito. A ver, ¿ahora sí lo veis? Sí. Sí, pues ahora sí, ahora lo veo también. Bueno, pues nada, muy buenas tardes y nada, muchísimas gracias a la asociación y a los compañeros por invitarme aquí a compartir conocimiento. Bueno, yo lo que vengo a aportar aquí al encuentro sería un poco el punto de vista del fabricante, ¿no? Cómo estamos desarrollando y cómo estamos aplicando las herramientas que a mí me gusta decir mejor de neuroanalítica que más que de neuromarketing, ¿no? Porque, bueno, pues son herramientas que nos ayudan a analizar la información de los consumidores y que nos dedicamos nosotros en interno, junto con todos los colaboradores de empresas de investigación de mercados, a entender mejor al consumidor, ¿no? Bueno, pues sin más, nosotros básicamente en L'Oréal siempre hemos utilizado el Neuroanalytics, ¿no? Todas estas herramientas que nos ayudan a la respuesta no consciente, a la selección de creatividades, a la optimización de visuales, a las idas y venidas que tenemos siempre con las agencias, optimización de conceptos, de prensas, en el punto de venta, por supuesto, optimización de zonas calientes, atractoras en la tienda, en los propios lineales, entender también mejor los key visuals de los envases, la optimización, ¿por qué no?, también de los folletos, también lo utilizamos cuando lanzamos folletos para las tiendas con las que trabajamos. Por supuesto, en todo el mundo digital, el mejor diseño de los banners, de las newsletters, del contenido en social también que utilizamos y, por supuesto, también todas de nuestras marcas, de más de 36 marcas, el contenido de nuestras páginas web, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya sabemos todos que estamos en un mundo súper buca, ¿no? Y para nosotros, efectivamente, el futuro es ahora. Y como en L'Oréal, pues hemos querido aprovechar sobre estas herramientas de neuromarketing los desarrollos que se están produciendo tecnológicos en otros territorios. Nosotros creemos que el negocio, desde luego, va por el negocio business to consumer, business to business, pero aparece un nuevo componente o una tercera dimensión que sería el business to machines. Ahora mismo todo el tema de, incluso pues Internet of Things, etcétera, es la conexión que existe entre las máquinas, cómo conocer mejor los algoritmos y cómo optimizar, ¿no?, la tecnología, o sea, utilizar la tecnología tanto desde dentro como para aplicarla. Y en este sentido, en L'Oréal hemos evolucionado lo que sería de una neuroanalítica tradicional, que por supuesto seguimos utilizando, pero cómo le metemos una capa más de inteligencia artificial, ¿vale? Para, bueno, pues nosotros creemos mucho en la inteligencia artificial y de hecho estamos aplicando en varios territorios dentro de la investigación de mercados. Otro, por ejemplo, es el tema del social listening, que cualquier día sí que también puedo compartir con vosotros. Y para mí la inteligencia artificial viene a automatizar procesos en los que el humano llevaría mucho más tiempo, ¿vale? Es decir, me viene a ahorrar tiempos. O sea, yo necesito en estos tiempos en los que tengo que tomar decisiones muy rápido con mi agencia y posteriormente al lanzamiento, cómo la inteligencia artificial me ayuda a tomar decisiones en un en un espacio de tiempo más corto. Y con Deep Machine Learning, ¿por qué? Bueno, pues porque las herramientas no son sabias, ¿vale? Y a las herramientas hay que enseñarlas. Y las enseñamos normalmente los humanos, ¿no? Entonces, como tenemos primera capa neuroanalítica, metemos la inteligencia artificial y, por supuesto, con un aprendizaje que viene básicamente por la parte humana, ¿no? En esto estamos en L'Oréal y hemos desarrollado una herramienta que se llama GoldenEye. Es una herramienta
puramente in-house, la hemos desarrollado en L'Oréal, es una herramienta sencilla que accedemos a través de la página web con nuestras direcciones, como os decía, alimentada por inteligencia artificial y almacenada en la nube. ¿En qué consiste? Bueno, pues es una aplicación de optimización de imagen con una tecnología artificial de última generación. Funciona con 3 redes neuronales que han sido capacitadas con grandes bases de datos, tanto en interno, porque nosotros, como podéis conocer, somos una multinacional, entonces realizamos estudios de marketing, de neuromarketing o de neuroanalytics en muchísimos países. Entonces, con eso tenemos una gran base de datos. Pero para nosotros eso no es suficiente. También queremos acceder a otros estudios que se han hecho en universidades y que ponen a disposición sus bases de datos. Con ellos nos hemos fijado en 2 KPIs. Uno es la saliencia, es donde se fija el ojo, ¿no? Tradicionalmente, que lo hemos hecho con eye tracking y seguimos, ¿no? Ahora explicaré cómo combinamos las 2 metodologías, y también predecir la memorabilidad de las imágenes con las que vamos a trabajar. Esta aplicación es lo suficientemente inteligente como para predecir estas 2 variables en cualquier imagen nueva que le muestre. Y sobre todo es que lo hace en muy poco tiempo, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo de 2 variables y 2 imágenes, ¿no? Arriba tenemos una imagen que veis que sale una modelo con los ojos cerrados y el producto aquí en sus manos un poquito más oculto, y aquí con sus ojos abiertos y con el producto más visible. Como estas imágenes tenemos cientos, nosotros antes de seleccionar y de llegarnos incluso al departamento de Insights para estudiar algo, podemos tener francamente hasta cientos de imágenes o 20, 30, 50 imágenes para descartar si lanzamos o salen a una prensa o no. Entonces, para hacer un primer descarte y un primer screening, esta herramienta es fantástica. ¿Por qué? Porque en cuestión de segundos yo meto las imágenes y es capaz de predecirme estos 2 KPIs, la saliencia y la memorabilidad. Aquí veis los mapas de calor, los conocidos heat maps. Veis que es bien sencillo y las zonas rojas me va a predecir dónde fijará su atención el usuario. Y la memorabilidad en una escala de 1 a 5, en la que hemos observado que en la belleza suelen salir puntuaciones bastante altas, con lo cual intentamos utilizar la máxima discriminación, que es el punto 5, ¿no? Con esta puntuación tenemos la memorabilidad, que es donde va a recibir mayor atención la producción final, bien porque el usuario presta más atención a estas zonas, ¿no? Os voy a mostrar unos ejemplos reales que hemos utilizado aquí en España. De hecho, nosotros lo que hemos hecho es también ejercicios de contrastes, es decir, ¿qué pasa cuando yo introduzco estas imágenes en la máquina con GoldenEye y me producen estos resultados? Y si hago una investigación tradicional, ¿qué ventajas tengo, además del tiempo, por supuesto, y el grado de acierto, y qué limitaciones tengo y tengo que tener en cuenta, ¿vale? Bueno, pues aquí veis que en ambos casos, para la marca YSL de lujo y Saint Laurent, y lo mismo L'Oréal Paris, veíamos que teníamos unos índices de predicción, nos ayuda a entender dónde va a ir esa mirada, y los índices de memorabilidad. Bueno, pues para el ejemplo que veis en la primera fila, y realizamos esta investigación en paralelo, ¿vale? ¿Y de qué nos dimos cuenta? Bueno, pues que realmente lo que es la predicción de la mirada y la memorabilidad eran bastante ajustadas, teníamos variaciones muy bajas, os puedo decir que a lo mejor de un 5% con respecto a herramientas tradicionales, ¿vale? Sin embargo, por supuesto, necesita ser complementado, y a mí me aporta los estudios de neuromarketing, neuroanalytics tradicionales. ¿Por qué? Me da un mayor nivel de detalle y aparte me puede predecir hacia dónde va, en qué momento, o sea, cómo va la mirada, tiempos de parada, etcétera, que nuestra herramienta de inteligencia artificial ahora mismo no me está dando. Os presento también, por ejemplo, otro ejemplo que usamos para fragancias, ¿no? Aquí veis que sale la modelo Jessica Chastain anunciando una fragancia, en este caso de la marca Ralph Lauren. Teníamos 4 creatividades que os muestro, y según el algoritmo nos salía que la mejor creatividad es esta cuarta que os presento, es decir, la que prescindía de la portavoz, lo cual también para nosotros puede ser importante, ¿no? Tener en cuenta los royalties, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues si os fijáis, es el visual que más atrae miradas hacia lo que sería la fragancia, que al final es nosotros lo que queremos vender,
y además es en el que más se fija la marca, ¿no? En el resto, bueno, se difumina un poco aquí a Woman, que está bien, que es el nombre de la fragancia, pero no la marca, y en otros casos pues tampoco me aportaba no me daba grandes aportes la modelo. Sin embargo, para mí esta es una de las limitaciones del modelo, ¿no? Os lo quería poner como un ejemplo bueno y un ejemplo también no tan bueno, ¿no? Y cómo lo usamos en L'Oréal. ¿Por qué? La precisión, ¿no? Y lo que es en la saliencia y en la memorabilidad que hemos visto, sí que hemos visto que puede ser pues igual de buena o mejor que muchas investigaciones académicas. Sin embargo, para nosotros tienen todavía algunos puntos ciegos, como podéis ver. En este caso era Jessica Chastain, que a lo mejor muchos de vosotros ni siquiera la conocéis. Pero ¿qué pasaría si yo hubiera puesto ahí a Penélope Cruz o a Jane Fonda, ¿no? Portavoces también de embajadoras de las marcas de L'Oréal? Seguramente este algoritmo no es, o sea, esta herramienta de investigación de inteligencia artificial no es capaz de reconocerme, ¿no? Que es una famosa, me la va a tratar como cualquier portavoz más. Sin embargo, si yo pongo este estímulo a personas, lógicamente sí que voy a tener una respuesta, un detenimiento incluso de mirada, aunque ya no analice el resto de variables que podría analizar con respuestas emocionales, bien diferente. Entonces, para mí este es uno de los puntos ciegos que tendría. Y para nosotros es importante porque tener en cuenta que las modelos a lo mejor no me aportan una extra mirada, pero sí que me aportan un extra awareness. Y para mí el awareness es muy importante para empezar todo el funnel de conversión. Entonces, para mí pues levantar que también es uno de los puntos ciegos que tiene una herramienta que utilizamos nosotros. Yo quería terminar diciendo que no es una herramienta que venga ni a reemplazar a los humanos ni a las investigaciones tradicionales, sino a mejorar la intuición y la habilidad que muchas veces tenemos porque tenemos que tomar decisiones en muy poco tiempo, ¿no? Y también es verdad que es una buena herramienta para un screening rápido en el que, como os comentaba, pues puedes llegar a tener 20, 30 o un montón de shootings que hacen, un montón de fotografías para finalmente elegir el set de 3, 4 que pueden ser interesantes ir hacia una investigación más tradicional como tenemos conocido, ¿vale? Y nada más por mi parte, quería compartir con vosotros este nuevo avance dentro del Neuroanalytics. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Estefanía. Muy buena conexión con inteligencia artificial, muy interesante. Te invitamos también a que permanezcas con nosotros para el turno de preguntas. Bueno, por último, en la sesión de hoy le damos la palabra a Ramón Viver de IQS de la Ramon Llull, de la Universidad Ramon Llull. Cuando quieras, Ramón, por favor. Muy bien, un segundín. A ver. Perfecto. ¿Podéis ver bien la presentación? De momento te vemos a ti. De momento te vemos a ti, ¿eh? ¿A mí? Vale, por un segundito, a ver. A ver. Compartimos contenido. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno. Perfecto. Bueno, pues empezamos. A ver, para los que no me conozcáis, mi nombre es Ramón Viver. Llevo 25 años en el sector de investigación de mercados, trabajando al lado del cliente con institutos, y actualmente me dedico a la consultoría de investigación de mercados y a la docencia universitaria, centrada principalmente en la utilización de nuevas metodologías de investigación, entre ellas el neuromarketing. En principio, un poco la idea era que en los últimos años todo el mundo está hablando del neuromarketing, ¿no? Pero ¿realmente sabemos cómo sacarle provecho, su utilidad real? ¿Cómo puede ayudar el neuromarketing a nuestra empresa, a nuestra marca, a nuestros productos? Hoy hemos escuchado ideas muy interesantes por parte de Estefanía, de María y de Antonio, pero lo que está claro es que el neuromarketing ha llegado para quedarse, sobre todo como complemento a la investigación de mercados tanto cuantitativa como cualitativa. Los conocimientos que tenemos actualmente sobre el cerebro, unidos a los avances tecnológicos tanto a nivel de hardware, biosensores, como de software para la recogida y análisis de datos, hacen que la información que el neuromarketing nos aporta en nuestros estudios sea cada vez más interesante y con unos plazos de ejecución y precios cada vez más ajustados. Por un lado, cada vez hay más empresas y clientes interesadas en conocer más sobre el neuromarketing, en empezar a incorporarlo en algunos de sus estudios. A pesar de ello,
todavía es una parte muy pequeña del dinero que las empresas invierten en investigación de mercados. Podemos estar hablando quizás de un 1% de sus presupuestos. Es decir, todavía hay mucho camino por recorrer, tanto a nivel de conocimiento sobre nuestro cerebro, su funcionamiento, tipo de información que se puede obtener, como de sus aplicaciones prácticas dentro de la investigación de mercados. ¿Y cuáles son las barreras que escuchamos más habitualmente a la hora de incorporar el neuromarketing en un estudio de mercado? Por un lado, se habla de un coste excesivo, sobre todo si lo vemos como un complemento a las metodologías actuales. Plazos de ejecución largos, estamos hablando de que, por ejemplo, un estudio de neuromarketing hecho en lab pues, se moverá entre las 3-4 semanas para su ejecución. Muestras pequeñas, es una queja muy habitual, con poca dispersión geográfica y probablemente con el COVID pues también es un tema que no ha ayudado demasiado. De hecho, pues el COVID lo que ha provocado es que, digamos, probablemente nadie se deje poner una encefalográfica en la cabeza durante el estado de alarma, ¿de acuerdo? Entonces, esta es un poco la situación. Entonces, dejarme que os haga una pequeña historieta, un poco explicar de dónde vengo yo. En el año 2000 empecé a trabajar en un portal de Internet que se llamaba Telepolis, como responsable del departamento de análisis y medición. En aquellos tiempos, los estudios se hacían principalmente en papel. Se enviaba el cuestionario por fax, se enviaba el cuestionario principalmente por fax para fotocopiarlo en cada zona, se recopilaban cajas y cajas de encuestas que se enviaban por mensajero y al final de todo esto, a las 6 semanas, si no se había perdido ninguna caja, pues teníamos los resultados, ¿de acuerdo? Y de repente resulta que se puede programar una encuesta en formato HTML, enviarla por email o publicarla en la página web y a las pocas horas tener en tus manos cientos de respuestas, ¿no? Esto parece que es algo ya como la luz, pero en el año 2000 pues no existía, ¿no? Entonces, a mí personalmente, el primer estudio que hice online pues me cambió completamente, ¿no? Mi visión y también al sector, ¿no? A otros les costó un poquito más de decidirse, pero al final yo creo que la investigación online ya es algo que, pues bueno, es lo que la mayoría de las compañías utilizan en la mayoría de sus estudios. ¿Por qué os cuento todo esto? Bien, ahora creo sinceramente que nos podemos encontrar en un momento bastante parecido, un momento de transición en torno a la siguiente pregunta, ¿no?, que os lanzo. ¿Puede hacerse el neuromarketing online? ¿Es fiable? ¿Qué ventajas puede suponer? ¿Qué inconvenientes tiene? ¿Para qué tipo de estudios podría llegar a servir? A ver, soy conocedor que algunos institutos globales, pongo el ejemplo de Kantar, ¿no?, porque sé que en su pretexto publicitario incluye el facial coding, y también algunos paneles, y también hay, creo que alguna pequeña empresa especializada está trabajando en esta línea, ¿no?, pero todavía creo que es una cosa muy residual. Y mi sensación, porque luego os voy a mostrar, es que en muy poco tiempo creo que el neuromarketing online podría llegar a generalizarse, lo que podría hacer que, en general, todos los estudios de mercado que realizamos, pues, digamos, se enriquezcan de forma significativa. A ver, aquí voy a hablar un poquito del COVID. Básicamente era comentar, lógicamente, el COVID ha supuesto una crisis de dimensiones mundiales, sanitarias, económicas, humanitarias, pero como soy un optimista, prefiero ver el vaso medio lleno y en mi caso estos meses de reclusión forzada pues me han dado la posibilidad de encontrar un tiempo que normalmente no tengo para investigar y tratar de contestar a estas preguntas que acabamos de lanzar, ¿no? Pues antes de mostraros los resultados, quiero agradecer a Ana Junquera de la empresa Spin Research, que es una empresa especializada en investigación online agile, tanto cuantitativa como cualitativa, y al doctor José Luis Peck de Neurológica, empresa de neuromarketing que está desarrollando distintas aplicaciones de neuromarketing online, la ayuda que me han dado para poder realizar distintas pruebas que me han permitido llegar a las conclusiones que ahora os voy a exponer. Para empezar, me gustaría constatarlo algo muy obvio, ¿no?, que no es lo mismo un laboratorio de neuromarketing offline con todos los biosensores disponibles en una sala que cumpla todos los protocolos de calidad a nivel de luz, a nivel de sonido, a nivel de posición, distancia del entrevistado, movimientos que pueda haber, con un técnico controlando cualquier imprevisto, que hacer un estudio de neuromarketing de forma online a través del móvil, de la tablet o del portátil, por parte de un entrevistado al que no tienes en un ambiente 100% controlado, ¿de acuerdo? Pero como no es lo mismo una reunión presencial que una por videoconferencia, o un abrazo que un WhatsApp. Y sin embargo, cada opción tiene su sentido, su momento, su valor. Lo importante, pues, es definir bien
¿qué se podría llegar a hacer con un laboratorio online? ¿Qué KPIs, outputs podríamos llegar a obtener? ¿Cómo nos podríamos garantizar que esa información es realmente fiable? A continuación, voy a mostrar distintas pruebas que, aprovechando las herramientas que tanto Spin Research como Copérnica me han cedido, he podido realizar estas últimas semanas. Pero antes os quisiera comentar un poquito las herramientas utilizadas. Por un lado, tenemos Copérnica, que es una plataforma online, todavía en formato beta, que estaría compuesta de un software basado en Deep Learning, de la parte de algoritmos, lógicamente hay una parte de Deep Learning, que incluye, lógicamente, redes neuronales profundas, y de un hardware, en este caso sería la cámara del móvil, de la tablet o el ordenador del entrevistado. Pues con todo esto, podemos disponer de información en tiempo real, tanto de seguimiento ocular como de interpretación facial. Es decir, esta plataforma nos permite tener resultados tanto a nivel de eye tracking como a nivel de facial coding. ¿De acuerdo? Y por otro lado, para que luego podáis ver los resultados, esto lo hemos contrastado contra un laboratorio offline que incluía los principales biosensores. En este caso estamos hablando de eye tracking, de encephalographic, de galvanic skin response, y facial coding. Muy bien. Entonces, en estas pruebas que hemos realizado, hemos utilizado un total de 3 vídeos, 3 anuncios distintos y 9 imágenes duales tipo logo o tipo pack. ¿De acuerdo? Y aquí podéis ver algunos ejemplos de las cosas que hemos intentado testar y medir los resultados obtenidos. En este caso, hemos estructurado el tipo de objetivo a cubrir en 3 grandes bloques. Por un lado, lo que le he puesto de nombre supervisión, que básicamente es poder saber si la persona entrevistada, cuál es su sexo y edad, sin necesidad de preguntárselo. Es decir, qué capacidad tenía la plataforma de acertar esta información. Luego hay otro gran bloque que le hemos puesto de nombre ambiente controlado, que un poco lo que buscábamos era dar respuesta a cosas como qué pasa si el entrevistado no está centrado en la pantalla o se mueve. Lógicamente no estamos en un ambiente controlado, esta persona está en su casa o en otros sitios. ¿Qué sucede si hay poca luz o hay un exceso de luz? Y si se tapa la cara con la mano o con el pelo, por ejemplo. Y finalmente un tercer bloque que hemos llamado test comparativo, que un poco lo que hemos hecho es comparar los resultados obtenidos con la plataforma online versus el laboratorio offline. ¿De acuerdo? Bien. A continuación podéis ver algunos de los resultados. Lo primero que hemos testado es verificar, como os comentaba, con la plataforma, si era capaz de detectar la edad y el sexo del entrevistado. En este caso, os puedo comentar que el nivel de acierto se sitúa en un rango de más o menos 5 años y un 91% de correlación aparente. Y en el caso del sexo, con un 95% de reconocimiento en todo tipo de situaciones lumínicas. Como podemos ver en esta imagen, el sistema también hace una estimación sobre la probabilidad de acertar el sexo. En este caso nos está indicando un 94% de probabilidad. Y también mide la apertura de los ojos. En este caso nos está marcando un 91%. Esto es importante porque para recoger información se necesita un mínimo de apertura de ojo. Por lo tanto, se puede programar la herramienta para que en caso de que llegue a un porcentaje no llegue a un porcentaje determinado, no recoja esos datos. ¿De acuerdo? Y, lógicamente, para reconocer la edad y el sexo, la plataforma se basa en un sistema de aprendizaje, Deep Learning, a partir de una biblioteca de imágenes. Por lo tanto, lógicamente, a más entrenamiento, mejor ajuste. ¿De acuerdo? Otro tipo de test que hemos realizado es medir los ángulos para ver si la información recogida era válida o no era válida. Lógicamente no podemos controlar lo que el entrevistado hace en su casa, pero sí detectarlo y por lo tanto no tenerlo en cuenta en nuestros análisis. La plataforma detecta y calcula el ángulo de giro tanto en horizontal, izquierda a derecha, como en vertical, arriba para abajo. Lo que vimos es que con ángulos de desvío superiores a 15 grados los datos dejan de ser válidos. Por lo tanto, en estos casos, el sistema dejaría de recoger la información y así los resultados obtenidos no quedarían sesgados. ¿Y qué pasa con la precisión en condiciones adversas de luz? En bajas condiciones de luz, penumbra, el sistema posiciona correctamente los landmarks, que son los puntos que estáis viendo de color azul, que luego nos permiten interpretar las emociones. Esto permite más libertad en la interpretación de los panelistas, en situaciones naturales y bajo el porcentaje de errores o sesgo. En las imágenes que estáis viendo, se pueden ver situaciones extremas donde el sistema no tiene ningún problema en posicionar correctamente los landmarks. ¿De acuerdo? La situación más conflictiva la tendríamos cuando el entrevistado tuviera el sol a su espalda. Eso generaría una contraluz en la pantalla.
De todos modos, el entrevistado tendría tan poca visibilidad en la pantalla que difícilmente se produciría, pues estaría viendo mal la pantalla. ¿De acuerdo? Otra cosa que testamos era pues, el taparse parte de la cara con la mano o con el pelo. Lógicamente, aquí un poco lo que estábamos buscando era replicar pues, lo que a veces sucede, ¿no? Que de forma inconsciente pues, nos tocamos la cara, nos tocamos el pelo, ¿no? Entonces, si el rostro se tapa total o parcialmente, lógicamente se genera un sesgo si está recogiendo con los landmarks la información emocional. Entonces, en este caso, en este caso que estáis viendo, la medición emocional nos bajó hasta un 41%, que es insuficiente y por lo tanto se deja de recoger la información hasta que la sesión se corrige. Pero en cambio no nos afectó los datos atencionales, es decir, la parte de eye tracking, que sigue teniendo calidad suficiente, en este caso un 94%. ¿Vale? Ahora pasamos a ver algunos resultados obtenidos en la parte comparativa. Concretamente, os muestro algunos análisis que hicimos con los logos del Real Madrid y del Barcelona, un poco buscando reacciones fuertemente emocionales, ¿no? Y lo que podemos ver a nivel de emociones básicas, que prácticamente no había diferencia entre los resultados obtenidos offline y online. Podemos estar hablando prácticamente de un 95% de similitud. Es decir, lo que recogimos con la plataforma online y lo que nos dio en el laboratorio offline, a nivel de emociones básicas, prácticamente eran idénticas. ¿De acuerdo? Otra cosa que estuvimos mirando es el nivel de concordancia del eye tracking a nivel de posición XY. ¿De acuerdo? Si miramos los datos en bruto, la variación máxima entre las coordenadas X fue de 148 píxeles y la coordenada Y de 138, lo que nos da un nivel de concordancia superior, en la mayoría de los test que hemos hecho, porque no solo lo hicimos con el logo del Barça, sino que lo hicimos con otros, superior al 90%. ¿De acuerdo? Temas digamos, de tiempo, de mirada, etcétera, en estos test concretos no se ha realizado, únicamente se midió la posición XY. ¿De acuerdo? Pero además de hacerlo con imágenes fijas, también se compararon los resultados del eye tracking en vídeos. En este caso, lo que hicimos fue escoger de forma aleatoria 4 frames del anuncio y ver las variaciones que había habido entre los datos de la plataforma online y los datos del laboratorio offline. Y prácticamente sucedió bastante, los resultados obtenidos fueron muy similares a los resultados que teníamos con las imágenes fijas. Concretamente, en todos los casos, en los 4 frames teníamos concordancias superiores al 90%. Entonces, ya para acabar, me gustaría un poco comentar los aprendizajes, ¿no? O sea, mi punto de vista es que el neuromarketing tiene todavía mucho camino que recorrer, que es probable que su faceta online nos depare muchas y muy importantes sorpresas. En su fase actual, incipiente pero ya prometedora, el neuromarketing online puede aportarnos ventajas clave que la conviertan en una opción a considerar para nuestros estudios de mercado. Y a nivel de puntos a favor, podríamos comentar, por ejemplo, sobre la ejecución. Es decir, estamos hablando de que probablemente un estudio online utilizando este tipo digamos, de metodología de neuromarketing online, podríamos tenerlo ejecutado en menos de una semana. A nivel de costes también había una reducción muy importante, no hay tema de salas y por lo tanto no hay desplazamientos, es muchísimo menos costoso. Eso nos permitiría a su vez tener muestras mucho más grandes y dispersas. Creo que es interesante lo de la veracidad de los individuos entrevistados. Personalmente pienso que es una novedad, es decir, que aunque lógicamente cuando entrevistamos a alguien preguntamos el sexo y la edad, el poder verificarlo de alguna forma a través de una herramienta como esta, pues también creo que aporta un valor interesante. Y por conversaciones que he tenido estas semanas también con la gente de neurológica, sé que están trabajando el poder incluir también dentro de lo que son los datos estados de ánimo, incluso de personalidad, cuando se entrevista a las personas utilizando estas herramientas. Otro punto interesante, creo que es menos intrusivo, es decir, aquí no es necesario instalar ningún tipo de biosensor. Además, al aportar resultados en tiempo real, creo que se abren nuevas aplicaciones, ¿no? A mí, así a bote de pronto, se me ocurre pues, utilizarlo que quizás no es nuestro de investigación, pero bueno, en un tema de entrevistas de recursos humanos, el poder detectar en entrevistas de trabajo reacciones emocionales y a partir de allí poder tomar decisiones, o incluso a nivel de pacientes de psicología. ¿De acuerdo? Y si hablo de puntos a mejorar, un poco los puntos que yo he visto, lógicamente hay menos KPIs disponibles.
pero también es cierto que sí que se está trabajando en temas de cálculo inverso, es decir, el poder obtener esto pues a partir de papers que he visto de varias universidades, están trabajando en esta línea, ¿no? El poder también hacer correlaciones y, por lo tanto, a partir de posiciones determinadas de cejas, ojos, etcétera, de aperturas de ojos, poder, digamos, correlacionarlo con datos obtenidos en laboratorios offline que se tengan en datos históricos. Sé que es una línea que se está trabajando, no sé el nivel de avance que hay. Otro punto interesante es que no estamos en un ambiente 100% controlado, eso es un hecho. Lo que pasa que es cierto también que el hecho de poder poner estos controles automáticos lo que permite es que todos esos posibles sesgos, todo ese posible ruido que nos encontraríamos en el fichero, de forma automática o en función del escalado que a nosotros nos interese, se podría limpiar a posteriori. Y un poco por las pruebas que yo he participado estas semanas, más o menos de media, el porcentaje de datos recogidos que eran válidos y por lo tanto se utilizaban en los análisis, estaríamos hablando alrededor de un 70%. ¿De acuerdo? Eso significaría que en un estudio con 400 entrevistas, donde utilizamos este tipo de tecnología, pues acabaríamos con una muestra prácticamente de 200, 250 individuos con datos de ese tipo de análisis, ¿no? Que lógicamente es muchísimo más que lo que normalmente te estás moviendo en un laboratorio offline. Otro punto que tenemos es el tema de menor fiabilidad y que lógicamente cuando tienes un ambiente controlado es más fácil cumplir esa fiabilidad, ¿no? Pero sinceramente creo que con el tema del Deep Learning, como ha comentado antes Estefanía, y poco a poco que la herramienta vaya aprendiendo, seguramente esa fiabilidad cada vez estará menos alejada de lo que es la fiabilidad que te da un laboratorio offline, ¿no? Y finalmente, lógicamente dependemos de la calidad de las cámaras que dispongan los entrevistados en sus móviles, en sus laptops o en sus tablets, ¿no? Pero ahí también comentar que la tecnología está a nuestro favor. Es decir, si comparamos digamos, todos los Harvard actuales con los que teníamos hace 2 o 3 años, la evolución ha sido brutal y, lógicamente, la tendencia es que eso siga todavía creciendo, ¿no? Por eso, por todo lo que estoy comentando, creo y estoy convencido de que a corto plazo los clientes más innovadores y el resto poco después van a apostar cada vez más por el neuromarketing en sus investigaciones, exigiendo el valor añadido que supone la exploración de esta parte inconsciente de nuestras decisiones de comportamiento, ¿no? Y que los institutos que se avancen a la tendencia y sean capaces de lanzar una oferta competitiva en costes y tiempos de ejecución gracias al neuromarketing online, como está haciendo ya Spin Research, pueden diferenciarse de un modo significativo, acumulando además un know-how de alto valor para el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, por mi parte, simplemente comentar que seguiré investigando y testeando estas herramientas durante los próximos meses con la colaboración de Spin Research y de Copérnica y, por supuesto, que estoy a vuestra entera disposición si alguien estuviera interesado en tener más información sobre las pruebas realizadas o cualquier otra pregunta al respecto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Ramón Viver. Bueno, pues gracias a los 4 ponentes de hoy. La verdad es que nos habéis hecho una exposición muy atractiva, bien sintetizada y la verdad que con ganas de seguir aprendiendo. Bueno, tenemos por aquí algunas preguntas que vamos a ir comentando, ¿de acuerdo? Pero bueno, también quería pedirle a los ponentes que a partir de las exposiciones de cualquiera de los otros quieren preguntar o quieren plantear algo, pues también son bienvenidas esas reflexiones, porque desde la asociación yo creo que como tal lo que nos mueve es compartir conocimiento y todo lo que sea sumar pues nos vendrá bien a todos. Bueno, aprovecho también para agradecer y bueno, saludar especialmente a gente que veo que nos está atendiendo desde otras partes del mundo, fundamentalmente creo que desde países de Latinoamérica, y bueno, pues es un placer poder disfrutar de su presencia hoy aquí a través de bueno, pues lo que es este webinar. Bueno, teníamos por aquí algún comentario, enlazo algunos, por ejemplo, de Nicolás Say. Bueno, creo que iba dirigido hacia María. Lo primero, por un enlace también, porque tiene otra pregunta, y a lo mejor cualquiera de vosotros, aunque especialmente va pensada para Ramón, pero podéis contestar el resto. Bueno, que si tiene presencia en Colombia, entiendo que la parte de BitBrain, pero bueno, si el resto sabéis un poquito algo de conocimiento de cómo se está desarrollando esto en otros países, pues os agradecería que podéis contestar a Nicolás, ¿no? Y Nicolás enlaza su pregunta también
sobre la posibilidad de realizar estudios híbridos, si tiene sentido hacer un porcentaje de la muestra online y otro offline, ¿vale? Pues os lanzo esta pregunta de cómo veis qué está ocurriendo, qué está pasando con neuromarketing en otros países, como puede ser Colombia, y el tema de estudios híbridos. María López, si quieres, empezamos por ti. A ver, en cuanto a Colombia, nosotros sí que tenemos partners que tienen tecnología nuestra en Colombia, con lo cual sí que se están haciendo estudios. No tengo ahora mismo los datos concretos, pero al menos un par de laboratorios seguro que me vengan ahora mismo a la cabeza. Entonces sí, es algo que se está haciendo sin problemas. En cuanto a la otra pregunta, a ver, mezclar offline con online, pues seguramente varía un poco en línea como lo está haciendo L'Oréal a día de hoy. Me parece que el online puede ser muy interesante para hacer una primera criba, ¿vale? Pero tal como Estefanía en su presentación, pues tiene algunas, desde mi punto de vista, tiene todavía algunas dificultades. Entonces, por tema de costes y tiempos, puede ser muy interesante a lo mejor hacer un online primero para cribar. De hecho, nosotros en algunas ocasiones, con alguna tecnología online que tenemos, así se ha hecho. Y luego ya con el definitivo, pues ya te vas a algo un poquito más controlado, donde no haya tantos sesgos y donde puedas obtener más KPIs. Muy bien, gracias María. Pues, Antonio Arroyo, ¿nos puedes aportar algo más? Sí, en este sentido, también bueno comentar en el caso que estuvimos viendo antes del proyecto sobre la herramienta sí que mezclamos diferentes metodologías, también metodología con cuantitativo online, aunque no metimos parte neuro. El neuro sí que fue en entorno de laboratorio, pero sí que hubo una muestra a la que se le preguntó un declarado por aspecto emocional, por aspectos emocionales relacionados con la lectura de contenidos y de publicidad, y sí que funcionó, como ha dicho María, para realizar una criba de qué contenidos iban a pasar o no iban a pasar a la parte de laboratorio, a la parte directa de neuromarketing. Muy bien, gracias Antonio. Estefanía, ¿qué nos puedes aportar? Sí, bueno, es lo que comentaban, además he trabajado con varios de ellos, ¿no? Con María. Bueno, pues es verdad esa parte, lo que decía, todas las metodologías tienen sus limitaciones, ¿no? Entonces, es saber aplicar la mejor metodología en el momento en el que te encuentras, ¿vale? Y a veces es un tema económico, otras veces es un tema de tiempos. Entonces, yo creo que es conocer todas las herramientas que tienes y aplicarla la mejor. En este caso, efectivamente, el online vemos que tiene limitaciones claras, pero a mí me ahorra mucho tiempo y mucho dinero que no podría testar de otra forma y fiarme de la intuición pues no es suficiente, ¿no? Y pasar a un proceso de más calidad con la muestra final, ¿no? Con realmente las piezas que testar al final. También te puede dar el contexto, ¿no? Yo ahora lo ligo, pues en el momento que hemos estado en el COVID, hay veces que no tienes otra alternativa. Yo lo ligo, por ejemplo, a los probadores. Nosotros tenemos probadores de labiales, ¿no? de ojos, cuando tú vas a comprar a una perfumería y ahora mismo no lo puedes usar. Entonces ahora tenemos herramientas digitales que sí que están sustituyendo. ¿Es la misma experiencia? No, yo no puedo leer, no lo puedo leer, no puedo exactamente tener la textura que tiene sobre mis labios, si se pegan o no se pegan, pero es una buena solución. Entonces yo creo que al final es tomar la buena decisión conociendo todo el espectro de herramientas, ¿no? Y las limitaciones de cada una de ellas. Entonces, no es blanco o negro, vamos. Bien, Estefanía, un poquito, ¿tienes conocimientos de qué está pasando con la medida a través de neuromarketing en Latinoamérica, en algún país en el que tengan presencia como marca? Bueno, son herramientas que se utilizan en todos los países. No es por países más desarrollados utilizan más neuromarketing o países menos desarrollados. No tenemos o sea, que no hay diferencias geográficas, ¿vale? Por la utilización del neuromarketing, sino que son utilizadas por las necesidades en el momento, ¿vale? O sea, que igual que se usan en Latinoamérica, que en los países del este de Europa o en los países asiáticos o aquí en Europa del Este, ¿eh? Yo no encuentro diferencias. Cuando he buscado background, porque también una de las alternativas era comentar los casos de estudios, pero me parecía que los ponentes que venían os iban a comentar eso de forma súper brillante, pues vi que teníamos de todos los países. De hecho, la base de datos que hemos creado es gracias al conjunto de bases de datos de distintos países, ¿no? Gracias, Estefanía. Bueno, pues, Ramón, no sé si quieres añadir algo más a lo que antes habías comentado. Bueno, a lo que habéis comentado, a ver, de hecho, a ver, yo por tema más de docencia universitaria,
te puedo decir que en Latinoamérica el tema del neuromarketing está bastante bien implementado y sobre todo, me imagino que es por cercanía con Estados Unidos, no lo sé, pero realmente no tienen nada, es decir, están al mismo nivel que aquí, o sea, no hay diferencias, ¿no? Y luego, a ver, yo es que soy un enamorado de todo lo que sea online, ¿eh? Y por lo tanto, siendo consciente, lógicamente, que el marketing online, por supuesto, no está a la altura todavía de lo que es hacer el marketing en un laboratorio y por lo tanto a lo mejor nunca está al mismo nivel. Yo creo que sí que es algo que en los próximos 2 años va a crecer muchísimo porque realmente en el mundo actual que nos toca vivir, tan agile, dando resultados ya, presupuestos muy ajustados, va a tener seguro su espacio. Otra cosa, como decía María, pues que para cierto tipo de estudios más complejos o que realmente requieran de mucha más profundidad, el neuromarketing en laboratorio también tiene su espacio. Es decir, yo creo que son dos cosas que van a convivir en el futuro seguro. A la medida que la tecnología se desarrolle más, sea capaz de tener una mayor precisión, pues será otra herramienta igual de lícita o por lo menos eso, con sus limitaciones y sus ventajas, ¿no? Muy bien, bueno, seguimos con más preguntas. Voy a plantearos las de 2 en 2, ¿no? Porque yo creo que así vamos un poquito más fácil en este sentido, ¿no? Y por aquí Nancy Ávila nos pregunta que cuánto tiempo lleva a realizar un estudio. Imagino que podéis pensar en un estudio tipo o alguno en concreto e indicar más o menos cuánto sería la duración de este estudio. Y Rosa Margarit nos pregunta si habéis hecho estudios que tienen relacionados con atención al mensaje. Quizás no a lo mejor tanto investigar insights, sino ya un poco la atención al mensaje en campañas de publicidad. María, si quieres empezamos a hacer el turno por ti. A ver, que estoy aquí con el organizador que me da el silencio y me lo quito yo y estamos aquí dándole el micrófono. A ver, en cuanto a tiempo, depende mucho del tipo de estudio, ¿vale? Hay estudios que en una semana los estamos haciendo, porque de hecho, contestando a otra pregunta que hay por aquí, si se puede hacer el grupo, sí, si tienes suficientes, puedes hacerlas en grupo y nosotros como fabricantes, pues, realmente muchos estudios los hacemos de 2 en 2 o incluso si no es con eje, que es complejo, pues a lo mejor podemos hacer de 8 en 8. Entonces, pues, hay estudios que se hacen muy rápido. Por regla general, unas semanas, ¿vale? Un estudio de 3 semanas, de que haces la captación de resultados. De nuevo, depende muchísimo de tipo de estudio, de muestra, etc. María, perdona, te estamos perdiendo por momentos. Yo por lo Sí, menos. quítate la cámara, yo creo. Sí, creo que... a ver si puedes ¿Y qué habéis repetir, por favor, tu última... Clac, 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 clac. Sí. Estamos muy atentos, pero no te hemos oído bien la última parte. No, que decía que más o menos en media yo diría que la captación, el trabajo de campo, una semana aproximadamente para captación y retoque del protocolo experimental, una semana para toma de datos y una semana para interpretación de resultados. Pero depende mucho del estudio. Yo hay estudios que hemos visto resultados y estudios que son, ahora mismo tenemos un estudio en Reino Unido con 800 personas y la integración seguramente nos llevará 3 meses. Bien, ¿y estudios relacionados con investigación sobre atención al mensaje? Sí, se pueden hacer, pero esto es lo mismo. Al final tienes que hacer un buen diseño un buen diseño mental, porque al final el neuromarketing lo que hace es saca métricas, pero no sabe exactamente a qué está respondiendo. Está respondiendo al mensaje, está respondiendo a la imagen, está respondiendo a la música. Entonces sí se hace, pero siempre que el objetivo esté claro. Y si ese es el objetivo claro, diseñas el estudio para poder capturar el mensaje y no otras cosas. Gracias, María. Antonio, por favor. Sí, bueno, en relación con los tiempos, un poco lo que ha dicho María, depende mucho del perfil, del segmento al que te dirijas. En nuestro caso era un segmento, en el caso del proyecto que os he contado, era un segmento
de fácil captación. Al final, de población internauta que lea prensa online es un perfil bastante habitual, y lo que es la captación del campo y los resultados de la fase neuro fue rápida. Yo creo que en unos 10 días más o menos estaba todo el proceso hecho. El proyecto en sí, como tenía muchas más metodologías, tenía muchas más fases, se dilató mucho más en el tiempo. La parte de alimentar la herramienta y demás fue mucho más compleja, pero lo que es la fase neura fue rápida. Fueron, ya digo, 10 días aproximadamente, yo creo que tuvimos todo. Muy bien. Estefanía, ¿nos puedes dar alguna orientación? En cuanto a utilización, dices yo en mensajes o sea, a ver, en mensajes escritos, no sé si se refieren a mensajes en vídeo. Yo creo que ahí está también hay un reto, por la parte de industria, que vosotros me podréis responder mejor. Veía una pregunta aquí que me decían, ¿cómo viven los clientes internos de L'Oréal la neuroanalítica? Bueno, pues de forma positiva, porque al final es una evidencia, ¿no? Esto es como los verbatims en el cualitativo. Entonces, el escuchar, el tener una herramienta totalmente objetiva de a dónde va la mirada, la respuesta, como es totalmente no controlada, ¿no? O sea, controlada, por supuesto, con las herramientas, pero espontánea, directa del consumidor, todo este tipo de imágenes que ilustran algo, además, de forma tan sencilla, tan visual, ayudan mucho a transmitir a transmitir los mensajes y la información en interno, mucho. O sea que para mí son herramientas, es verdad que no súper frecuentes, ¿no? También por compartir honestamente, pero cuando se introducen sí que son altamente reveladoras y poco discutidas, porque es lo que sale, ¿no? Entonces que a veces no ocurre tanto con otros estudios, no se cuestionan tanto, no se cuestionan. Tienen más impacto, lo cual es positivo. Entonces, para mí son herramientas que funcionan bien en complemento con otras herramientas de investigación de mercados. Para mí no son herramientas en exclusiva, salvo casos muy concretos, sino que esa complementariedad te ayuda en el impacto, en la transmisión en interno, que ya sabéis que cada día es más importante, es como nosotros, ¿no?, los departamentos de Insights, trasladamos la información en verdaderamente que sean accionables para el negocio, porque no nos quedamos con resultados, o sea, realmente es cómo hacemos crecer a la compañía, cómo realmente esto va a traernos más cuota de mercado, en definitiva. Entonces te ayuda a la veracidad, a la solvencia y a la transmisión y comunicación de los resultados. Muy bien. Ramón, ¿nos puedes aportar algo? Sí, a nivel de timings, yo un poco, por mi histórico de estudios, te podría decir que de media un estudio de neuromarketing habitualmente se va entre 3-4 semanas y lógicamente un estudio online, hasta ahora no ha habido un histórico de hacerlo online. Por lo tanto, no tiene una medición, lo que probablemente, viendo un poco hacia dónde ha ido la investigación online más tradicional, hacia la automatización absoluta, en algunos casos se interesara y por lo tanto hacer estudios en 48 horas, incluso hay empresas que los están ofreciendo en menos de 24 horas, lógicamente hablo de un estándar, no una cosa ad hoc. Yo creo que la investigación online, cuando sea ya una realidad y se utilice, probablemente en una semana se podrá hacer sin ningún problema un estudio complementario dentro de un estudio de una encuesta normal o por lo tanto, en menos de una semana podríamos hacer un estudio de neuromarketing. Y eso entiendo lo que hace es democratizar mucho esta metodología, ¿no? Realmente si el mercado ya se la cree y la usa, el hecho de poderla incluir como unos KPIs adicionales a lo que te está dando una encuesta, yo creo que le va a dar un valor y un plus importante a lo que es el neuromarketing, ¿no? Muy bien, claro. Oye, yo transmitir que los timings, ¿no?, veniendo de un fabricante, creo que es importante, ¿no?, porque siempre en la industria existe como la sensación de que hay que tomar decisiones muy rápidas, y así es. O sea, esta herramienta que os he mostrado, precisamente tomo decisiones en segundos, literalmente. O sea, hago copiar, pegar, lo meto en la herramienta y en un segundo tengo el resultado, ¿no? Entonces, para hacer un screening rápido, porque el nivel de riesgo es bajo, no tengo ningún problema, y al contrario, la rapidez es un plus. Pero cuando tengo que tomar las buenas decisiones y hay un riesgo desde reputacional o riesgo en lanzar una cadena entera de producción, etcétera, las decisiones necesitan su tiempo. Entonces, ya sé que no somos el mejor ejemplo porque siempre hacemos
mucho push, ¿no? Para timings cortos, pero también creo que también hay que hacer el buen balance de decir, hay cosas que requieren tiempos cortos y otras que requieren buena cocina que lleve su tiempo. Porque si la decisión que yo voy a tomar no es buena, yo prefiero no hacer la investigación y así lo hago, ¿eh? Si no va a ser buena, prefiero no hacer la investigación y no una investigación que me voy a gastar el dinero y que podría utilizarlo en otra cosa, ¿no? Entonces también los timings, tampoco nos obsesionemos mucho con los timings. Muy bien, pues Vale. antes a la pregunta de Pepe Ayuda. Martínez, ¿no? Que decía el tema de los clientes internos, ¿cómo estáis viviendo el tema de, quizás dentro de las propias empresas, ¿se está aceptando bien neuromarketing o cómo lo estáis viendo? ¿Qué barreras a veces hay y qué inconvenientes veis entre los clientes internos? Están abiertos, totalmente abiertos. Los clientes internos, como cualquier cliente, como cualquier persona que estemos en esto, está abierto a conocer nuevas metodologías, los últimos avances, que le ayude a tomar decisiones. O sea, no son herramientas bonitas y lucidas, que también, oye, sí ayudan a la transmisión de datos, como decía, pero ¿me ayuda a tomar mejores decisiones a mí, sí o no? Esta es la pregunta. Si me ayuda a tomar unas mejores decisiones, es una buena herramienta. Antonio, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? En nuestra parte, de los proyectos que hemos realizado, la acogida siempre ha sido muy positiva. O sea, al principio sí que es verdad que se percibe lejano, o sea, el neuromarketing parece que se percibe lejano, el tema de ponerte cacharritos en la cabeza, poner cacharritos en las manos, ¿no? Parece como que hay cierto miedo, pero en cuanto se ven resultados y se ve un poco el proceso, la acogida es muy positiva. O sea, suele ser muy positiva porque creo que ya lo han comentado por ahí, pero al final, como es, digamos, una máquina que está interpretando las emociones, el resultado es como que se considera inamovible, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Se considera como que no tiene tanto margen de error como quizá otras metodologías. Muy bien. María, en vuestro caso, los clientes internos sois vosotros mismos. ¿Cómo están viendo quizás los clientes externos? ¿Cuáles son las barreras que os encontráis fundamentalmente para que los proyectos salgan adelante? Bueno, en nuestro caso realmente tampoco estamos focalizados en ofrecer servicios. Nuestro foco está más bien en vender tecnología para que otros ofrezcan los servicios. Entonces ahí sí que veo que a veces hay dificultad por parte de institutos de explicar lo que se puede y lo que no se puede conseguir con neuromarketing. Y creo que a veces también, sinceramente, hay mucho hype. O sea, yo que vengo del lado más neuro, antes decíamos, y es verdad, yo esto lo he experimentado, parece que el resultado del neuromarketing va a misa y internamente se usa como, bueno, no lo podemos discutir porque lo hemos sacado del cerebro del consumidor, pero como os decía antes, siempre hay una interpretación. Mientras sea diagnóstico, está bien, pero en el momento que metes interpretación, yo ahí estoy muy de acuerdo con Estefanía, que en el momento que metes interpretación es mejor tomarse las cosas con calma, analizarlo bien, comparar con otros métodos de investigación y pensarlo bien, que ir a lo loco, ¿no? Entonces, yo creo que hay ahí un problema porque a veces, y a nosotros nos pasa, nos llegan clientes que nos piden cosas que directamente les decimos que eso no se puede hacer. Quiero decir que no se puede hacer y perder la oportunidad en ese momento, a sabiendas que seguramente habrá proveedores que lo harán, ¿vale? Y lo harán de aquellas maneras, prefiero decir que no se puede hacer porque sé que en un futuro el cliente volverá. Le tienes que dar confianza. Creo que todavía hay mucho hype, sinceramente. Todavía se están haciendo las cosas en algunos ámbitos un poco regulares. Muchas gracias, María. Ramón, por tu perfil académico consultor, sí. ¿qué nos puedes aportar? A ver, yo antes he hecho una estimación, no es la estimación de Aneimo de antes, ¿no? Es decir, cuando los datos de qué supone el neuromarketing a fecha de hoy en el mercado de investigación en España, dudo que llegue al 1%, por lo tanto todavía es una cosa muy pequeña. Ahora, si miramos la gente que está siguiendo esta ponencia o cuando estaba trabajando en Kantar, pues el nivel de interés que mostraban los clientes, puedo decir que es algo que a los clientes les despierta muchísimo interés. Es cierto, como decía María, ¿no? Que han pasado de una fase inicial de van a poder leer el cerebro de las personas a no,
no, lo que están leyendo son las emociones, ¿no? Y a partir de esas emociones somos capaces de sacar unos KPIs que nos van a complementar la investigación más tradicional, ¿no? A mí me gusta la palabra tradicional, pero bueno, la investigación más de toda la vida, ¿no? Los cuestionarios y este tipo de cosas. Por lo tanto, yo creo que el mercado quiere este tipo porque es consciente que eso le puede aportar un valor, va a enriquecerle lo que hasta ahora tenía, ¿no? Por lo tanto, en principio yo entiendo que es algo que va a crecer y probablemente, repito, lo que es el marketing online va a permitir quizás acelerar un poquito ese proceso, ¿no? Y luego, lógicamente, separando lo que son estudios de mucha profundidad y mucha complejidad, que seguro que van a seguir con sus laboratorios offline, de a lo mejor estudios más estandarizados, ¿no? De testar un pack, un logo, etcétera, que probablemente eso sí que podríamos llegar a un nivel de estandarización y, por lo tanto, de automatización bastante importante, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, Lourdes tiene aquí una serie de preguntas que en parte antes María López intentó contestar, pero bueno, yo creo que va un poquito más allá y plantea la utilización de este tipo de investigaciones aplicadas a grupos. Pero bueno, por las preguntas que ella hace, más bien sí se podrían estudiar reacciones emocionales de un grupo de personas en una formación, en un concierto, o por ejemplo, pues eso, relacionado con gastronomía, o a diseñar speakers, que no sé si tenéis alguna experiencia en ese sentido, si os ha llegado alguna vez alguna propuesta o qué viabilidad veis. Empezamos por Estefanía, ¿sabes? ¿Alguna experiencia así a nivel como grupal, no tanto a nivel individual? ¿Habéis intentado testar algo a veces? No recuerdo, ¿eh? No. O sea, a nivel grupal no, yo no lo he utilizado. Siempre ha sido one-to-one, ¿sabes? Una herramienta a una persona. No lo he utilizado. ¿Cómo lo ves de interesante? ¿Ves que tiene sentido, pues eso, por ejemplo, dentro de alguno de los eventos que podríais organizar vosotros, el poder medirlos al grupo de personas que asistan a ese evento? Hombre, eso sería interesante, sí. Es verdad que existe porque a nosotros nos ha llegado, nos lo quieren proponer, efectivamente, es decir, yo escuché eso de que cuando ya se está utilizando en retail, ¿vale? Para mí en retail sí que lo veo, pero no es grupal. O sea, entendido grupal, es verdad que hay gente en la tienda y puede haber 30 personas, pero yo voy midiendo una a una. Entonces, sí que parece que se está aplicando, bueno, pues en nuestras tiendas que tenemos, por ejemplo, de retail, podría ser interesante saber cómo entra esa persona y cómo sale esa persona de la experiencia, ¿no? Y testar pues unas tiendas de control, ¿no? Tiendas de control y en las que pones una experiencia, ¿no? Ahora que estamos todos también en todo el tema del Customer Experience, ver si un Customer Experience distinto me genera, mira, tendría todas las métricas porque tendría mis ventas directas, las tendría, y luego la satisfacción y el engagement podría hacer como un pequeño ecosistema de distintas variables que me pudieran explicar, incluso una especie de modelo, las ventas reales, ¿no? Entonces me parece interesante, pero lo veo, no sé, yo aquí no sé, los expertos son el resto, más siempre one to one, porque al final mido la respuesta de un individuo que luego podré agregar, pero para mí es agregable. En ese sentido la veo la parte grupal de estar en un grupo, pero no en grupos, en focus group no sé bien qué me aportaría, por ejemplo. Ahí no le veo el plus, pero quizás por desconocimiento. En cambio, en tienda sí podría haber el plus. Uh-huh. Muy bien. María, ¿habéis tenido oportunidad? Sí, a ver, hemos tenido bastantes experiencias. Una de ellas fue, por ejemplo, evaluar a los espectadores en Sonar. No en ningún concierto era un concierto sentado. Uno de los principales problemas que tienes en los conciertos es que si la gente está moviendo, está bailando, etcétera, las señales se llenan de ruido, y eso sería uno de los típicos estudios que diría no se puede hacer, ¿vale? Porque si te vaya a llenar de ruido, cuando vayas a decodificar, lo único que vas a tener ahí es ruido y de ahí no vas a sacar nada de información que sea rigurosa y que sea fiable, ¿vale? Pero, por ejemplo, en este concierto de Sonar sí, fuimos con varias tecnologías y estuvimos monitorizando cómo era la reacción emocional al concierto en sí. Luego también, por ejemplo, estuvimos trabajando con Tío Pepe para el evento que ellos hacen, pero en este caso era más un estudio pre-post para ver cómo el evento cambiaba el posicionamiento de la marca, es decir, hasta qué punto ellos se gastan bastante dinero en organizar este evento y querían saber hasta qué punto el evento estaba construyendo positivamente
sobre el equity de la marca, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un estudio bastante interesante donde no mides en el momento del evento porque le das libertad a las personas, pero sí que le mides antes y justo después para ver cómo ha cambiado ese posicionamiento. Entonces, eso también es interesante. A nivel de focus group sí que hay partners nuestros que lo están haciendo sobre todo para añadir una capa extra para poder ver luego los vídeos y ver cómo ha sido el focus y ver cuando en algún momento dado ha habido una reacción extraña, es decir, oye, pues esta persona ha contestado, pero realmente se ha puesto nerviosa al contestar, entonces ahí sí que les están añadiendo algo extra. Y sí, bueno, la verdad es que hemos hecho muchas cosas, entonces yo creo que tengo bastantes ejemplos, pero bueno, creo que con esto es suficiente. Gracias, María. Ramón, por tu parte, conocimiento sobre... Correcto. Grupal. Sí que se hace grupal. De hecho, la tecnología online permite medir a varias personas al mismo tiempo. De hecho, ahora una de las pruebas que queríamos hacer nosotros es justamente la parte de Focus Group. Focus Group, utilizar esta tecnología porque es capaz de digamos, detectar varias personas en una sala y leerles, digamos. Otra cosa es que actualmente, y más por el COVID, los Focus Group han pasado a ser los Focus Group online, ¿no? Y, lógicamente, esta metodología es aplicable también en un Focus Group online, ¿no? Donde haya 5 o 6 personas conectadas y a cada una de ellas está midiéndole todo el tema de facial coding y de eye tracking si quisieras hacer algún tipo visualizar algún tipo de estímulo al mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es que sí que se puede hacer de forma grupal, pero, repito, en mi caso es un tema beta, no lo he hecho en casos reales, pero como decía María, sé que hay empresas que ya están utilizando este tipo de metodología cuando hacen Focus Group, con una capa más. Muy bien. Antonio de Cocktail, ¿tenéis alguna experiencia en este sentido? Nosotros en nuestro caso, no, en grupal no. O sea, cuando ya nos han comentado María y Ramón ejemplos concretos, nosotros siempre lo hemos utilizado, al final no somos una empresa de neuromarketing, sino que lo utilizamos como herramienta, como metodología, cuando así lo requiere el proyecto. Siempre que lo hemos utilizado ha sido de forma individual. Y en este caso agregando los resultados individuales al grupo, pero siempre el análisis ha sido individual. ¿Y cómo lo ves de interesante futuro? No, a mí a futuro me parece tremendamente interesante. O sea, desconozco cómo podría funcionar, pero es tremendamente interesante poder medir el nivel emocional, igual que se hace a nivel individual, a nivel grupal, bien sea un grupo o cualquier tipo de experiencia, se me ocurre una etnográfica, etcétera, me parece espectacular. Desde luego. Bueno, Yo aquí, Antonio... Miguel, Sí, perdón. si me permites, una cosa, a ver, nosotros también tengo que decir que tenemos la ventaja de que somos fabricantes. Es decir, la empresa de neuromarketing al uso cuenta con 1 o 2 tecnologías, no cuenta con mucho más. Nosotros, claro, somos fabricantes y por eso podemos hacer varias personas en paralelo. En ese sentido, vamos con ventaja, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con eso, que no es tan obvio ni tan normal que se haga, pero por poderse hacer, se puede hacer. Y otro apunte, desde mi punto de vista, hacia ahí va a ir al neuromarketing. Ya no va a ser una cuestión online, sino que en alguna charla, de hecho, con vosotros lo he comentado, ¿no? O sea, cada vez están más de moda los dispositivos wearables que se colocan en, pues yo qué sé, la típica pulserita que te mide el pulso. En poco tiempo yo creo que empezaremos a ver neuroheadsets que te permitirán pues entrenar pues tu cerebro a la carta, ¿no? Como empezaba yo mi presentación, que se puede usar para muchísimas cosas. Entonces creo que el consumidor más tarde o más temprano acabará teniendo ese tipo de dispositivos en su casa y en ese momento probablemente podremos medir en tiempo real de una manera fiable con dispositivos y a muestras de población muy grande en paralelo. A mí me encantaría también siempre el tema de la voz, ¿no? También, que ahora que vamos cada vez a más dispositivos de voz, como por ejemplo la Alexa, etcétera, ¿no? Puede ser también interesante de codificar, ¿no? El tono que hasta ahora lo estamos haciendo humanos, efectivamente, pero quizás un poco el tono en el que se dicen las cosas podría ser también interesante. Yo creo que hay una pregunta ahí de Antonio que va en esa línea, ¿no? ¿Se ha probado a combinar el análisis de voz online junto a otras técnicas de neuro online? ¿Qué pensáis el resto? Estefanía ya ha indicado su postura. Que me interesa. ¿Qué opináis el resto sobre el tema de analizar la voz online? Sí, porque creo eso, que la imagen ya la tenemos bastante, estamos trabajando mucho la imagen, ¿no? Yo a lo mejor encima por la industria en la que estoy, más aún, ¿no? Todo, poniendo toda la energía en la parte de imagen.
Pero la parte de voz, que es la Next Frontier, ¿qué va a pasar ahí? Yo, desde el punto de vista más tecnológico y más de investigación, que es la parte que me toca, te diré que al final todo esto se basa en técnicas de inteligencia artificial. La imagen es compleja también, pero tenemos bases de datos muy grandes para, por ejemplo, para ver el sexo, para ver la edad. Todos hemos compartido nuestra foto en redes sociales y estamos dando gratuitamente a las empresas como la mía un montón de datos para poder enseñar a las máquinas. La parte emocional es bastante más compleja, no es tan sencilla porque necesitas partir de ejemplos etiquetados y no siempre es fácil. Y la parte de voz sería otra de lo mismo. O sea, al final todo es una cuestión de poderle dar ejemplos etiquetados a la máquina. Entonces, en el momento que tengas una base de datos etiquetada con distintos estos, pues se puede hacer. En nuestro caso sí que tenemos una línea de investigación en esa línea, pero sí que sé que hay proveedores que lo están haciendo y hay clientes nuestros que tienen nuestra tecnología y la están combinando también con análisis de voz. Sí, que hay un futuro, ¿no? Vamos. No solo en mi industria, que a lo mejor es la que menos, ¿no? Pero imaginaos en banca, en otro montón de industrias, ¿no? Todo el tema teleoperadores, tal, ahórrate el NPS, ahórrate muchas cosas, ¿no? En fin, yo creo que puedes sacar mucha info. Pues incluso en comercio electrónico, ¿no? Donde la gente cada vez está utilizando más por comodidad el chat a través de la voz y, bueno, que puedas ahí saber el tono de la gente, si es que realmente está enfadado o cuál es la razón por la que está escribiendo en el chat, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien, bueno, Alejandra nos plantea aquí, antes nos hablaba a la hora de la comparación también con online, si la parte de NeuroOnline podría generar más espontaneidad frente a algo, vamos a decirlo que un poquito más de laboratorio, la investigación off. Y nos plantea también, relacionado con esto, si se podría añadir esta tecnología a una plataforma online ya existente. ¿Qué pensáis respecto a la espontaneidad? ¿Hay más espontaneidad en el online que en el off o no? A ver, mi punto de vista, yo creo que es cuando las cosas se hacen bien, da igual si son online o offline, ¿no? Pero en general, cuando sales de lo que es quizás una situación de laboratorio, siempre a priori puede haber un poquito más de espontaneidad o de sentirse más cómodo, pero también es cierto que en un laboratorio bien aplicado, esta problemática también la puedes suavizar muchísimo, ¿no? Pero es cierto que cuanto menos aparatos te coloquen, a priori, digamos, más libre estás. Pero también es cierto que al final, si digamos, se gestiona bien con unos buenos protocolos, aunque sea en laboratorio, este efecto también lo puedes reducir completamente. Por lo tanto, no tendría por qué ser una diferencia tampoco tan significativa. Yo creo que dependerá de las condiciones. Dependerá de las condiciones. En algunos puntos te puede acercar incluso a tu producto al momento de uso, lo cual puede ser interesante porque estás más cerca de tu oportunidad de uso o en tu ambiente natural, pero también habría que ver cómo está tu ambiente natural, ¿vale? A fin de cuentas, en el laboratorio estás concentrado para una tarea, tiene su sesgo claramente, pero si lo que estás pensando es que te está llamando tu hijo, no sé qué tal, no sé muy bien también el nivel de concentración que puedes tener. O sea, creo que tiene pros y cons todo, ¿sabes? Tienen sus sesgos. Esto en ciencia lo llamamos el problema de la ecología. Es decir, está muy bien hacer estudios ecológicos, es decir, en contexto real y todo espontáneo, etcétera, pero el problema que tienes cuando haces un estudio en un contexto ecológico es que hay muchísimas cosas que se están influyendo, demasiadas. Y muchas veces lo que tú quieres evaluar, como decía antes, o sea, al final lo que evalúas con neuromarketing no sabes exactamente lo que es todo lo que te está influyendo. Entonces, en un contexto ecológico, obviamente hay más espontaneidad, pero tampoco sabes qué es lo que estás midiendo. En un estudio de laboratorio hay menos espontaneidad, está todo mucho más calibrado, pero de alguna manera lo que estás haciendo es medir exactamente lo que tú quieres medir. Entonces, es otra vez lo mismo. Dependiendo del tipo de estudio, dependiendo del objetivo, dependiendo del briefing, tienes que elegir una metodología u otra. Y irte al ecológico sabiendo que te vas a comer muchos sesgos o irte al laboratorio sabiendo que vas a perder parte de espontaneidad. Al final no hay metodología, o sea, yo como resumen diría que no hay metodología perfecta. Lo que hay es entenderlas todas y coger la adecuada en el momento. Totalmente de acuerdo. Muy bien, buen término el ecológico para definir otro Sí, concepto. me ha gustado este concepto, María, no me lo conocía. Sí.
Bueno, Antonio vuelve un poquito sobre el tema del análisis de voz online y pregunta si le podéis recomendar algún tipo de herramienta para el análisis de voz. ¿Es alguna herramienta específica? Yo sé que existen, sé que hay clientes míos que las usan, pero personalmente no las he evaluado. Y como no las he evaluado, prefiero no recomendar hasta que no lo evalúe. Muy bien. Igual. En mi caso lo mismo, no los he usado. Creo, no estoy seguro, que creo que Neurológica tiene cosas de este tipo, pero tampoco soy del todo seguro. Yo quizás le diría que si quiere que se ponga en contacto con ellos y verifique si digamos, tienen este tipo de herramienta. Bueno, pues muy bien. Pues yo creo que también son preguntas que se... Perdona, Miguel. GFK ha desarrollado una interna. O sea, sé que la está usando y la combina con estas tecnologías. Eso lo sé, pero no sé cuál es la base ni nada. ¿Vale? Y hay startups que están lanzando, ¿eh? O sea, si investigas un poco algo encontrarás. Bueno, si dentro de los asistentes hay algún representante de GFK y a lo mejor quiere comentarlo, pues estupendo, ¿no? Se trata de compartir. Dice... Vale, Alejandra vuelve a comentarnos sobre si se podría añadir esta tecnología a una plataforma online ya existente. ¿Cómo lo veis? Lo de integrar a la medida NeuroOnline a una plataforma online ya existente. ¿Es factible o tiene que ir muy separado? Todo es factible si hay suficiente dinero para la integración. No, depende de la plataforma, pero al final ya es un aspecto tecnológico, todo se puede integrar. Ahora, que lo hagas mejor o peor y que realmente te funcione va a depender de cómo estén las tripas de la plataforma, de la plataforma del otro, de tu plataforma. En fin, nosotros en eso tenemos bastante experiencia y os digo que hacer las cosas bien a veces lleva bastante más tiempo del que os podéis imaginar. Muy bien, bueno, pues oye, hemos estado aquí compartiendo dos horas, la verdad es que ha estado muy entretenido. ¿Sí, María, queréis decir algo? Sí, ha salido el tema del COVID varias veces. Quiero daros un mensaje de tranquilidad y confianza, porque nosotros ahora mismo tenemos un campo corriendo de 80 personas que empezó la semana pasada. Todavía no habíamos salido del estado de emergencia, Zaragoza ya estaba en fase 3 y no hemos tenido ningún problema para captar participantes. De hecho, es más, os diría que casi han venido más participantes porque dada la terrible situación de este país, con tantísima gente en ERTE, la gente por 20 euros mata ahora mismo, ¿vale? Entonces, realmente no hemos tenido problemas, no estamos teniendo ningún problema a nivel de desconfianza por colocarse los dispositivos, tenemos protocolos de seguridad bastante establecidos que estamos mandando a los partners y en este sentido, por experiencia propia os digo que en principio no debería haber ningún problema para que se reanuden los estudios presenciales. Bueno, pues aprovecho tu última intervención por si el resto de los ponentes queréis hacer un comentario final. La operación de Base Neuromarketing. Estefanía, por ejemplo. Estefanía, no la oímos en esos momentos. Perdona, decías, ahora ¿en qué sentido? ¿Por el tema del COVID te refieres o...? Bueno, en general, si has visto toda una repercusión del COVID, pero bueno, pensando ya también más en este futuro cercano, ¿cómo crees tú que se va a desarrollar? A ver, nosotros al principio... Vale, en ambas cosas. Es verdad que el COVID, nosotros tuvimos un cierto freno y una cierta prevención con algunas, al principio con algunos estudios que los frenamos, pero luego muchos de ellos realmente, bueno, pues seguimos adelante porque, bueno, pues tampoco lo vimos tan problemático y también creo que haciendo las pruebas pre-COVID, post-COVID no vimos diferencias en algunos aspectos, y fíjate que nuestras categorías han estado bastante afectadas, ¿no? Pero dependiendo del tema, pues no se ven tan afectadas. Segundo, en el momento del COVID también... Uy, se ha congelado la imagen. Y también Ahora. Es que estáis en un momento. Se había congelado la imagen, Estefanía. Bueno, igual hasta la hemos perdido. ¿No? ¿Sí? Yo sí os oigo. ¿No me oís? Sí, ahora sí. Ahora sí, Estefanía, sí. ¿No me oís? Sí, ahora sí.
Carmen, tráeme el este. A ver, es que yo creo que es un tema del router que se va. A ver, ¿me oís ahora? Sí, sí. Ah, vale, perfecto. Entonces, ya tengo que, y continuamos haciendo estudios, efectivamente, yo creo que también las cosas están normalizando realmente, o sea, la gente se está probando ropa en los probadores, o sea que no veo tampoco llevando las medidas de seguridad, yo creo que se está recuperando la investigación otra vez. Es verdad que tuvimos mucho miedo, ¿no? En un momento dado, también la industria de la investigación, ¿no? A mí me impactó, ¿no? Porque es verdad que paramos todo de golpe, reducimos veo futuro y vamos que ya estamos andando para ello. Muy bien, Estefanía. Ramón, ¿cómo ves tú el futuro de neuromarketing? A ver, yo le veo un futuro muy esperanzador y el futuro del sector, lógicamente el COVID ha sido un buen palo porque todo se ha parado y lógicamente ahora tiene que volverse a reactivar, como dice Estefanías, y volver a coger el ritmo que veía previamente, ¿no? Pero yo creo que dentro de esta situación el neuromarketing, tanto online como offline, yo le veo un futuro muy esperanzador y creo sinceramente que es un tipo de estudio que cada vez se va a utilizar más como complemento a las investigaciones tradicionales, tanto cualitativas como cuantitativas. Yo creo que se va a empezar a usar también a nivel de cualitativo, tanto en entrevistas en profundidad como en focus, a la hora de mostrar estímulos o incluso a la hora de momentos puntuales de la reunión se utilizan este tipo de herramientas. Por lo tanto, yo creo que ese uno que he puesto al principio de la presentación, deseo y espero que el año que viene, pues como mínimo sea el 2 o 3, ¿no? O sea, yo creo que tiene recorrido, porque se lo merece, básicamente. Muy bien, Ramón. Antonio, de Cocktail Analysis, ¿cómo veis vosotros el futuro en Cocktail sobre neuromarketing? Sí, en nuestro caso, un poco lo que dice Ramón, sí que vemos que la demanda todavía es reducida. Nosotros no hemos hecho nada post-COVID de marketing, todo ha sido anterior al COVID, pero sí que es verdad que sí le vemos futuro. Al final, esto ha supuesto pues, bueno, un parón absoluto y una ruptura, en cierto sentido, con la forma de vida que hemos llevado antes de esta situación. Y sí que es verdad que ahora mismo puede coger cierto sentido, incluso puede entrar en el discurso en el discurso con mucha más fuerza el qué es lo que siente la gente, qué emociones siente la gente al efectuar ciertas acciones cotidianas, ¿no? Entonces sí que le vemos futuro. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Van a tener continuidad en la próxima sesión del jueves. Os invitamos a los ponentes y a todos los asistentes a que podáis asistir también a esta sesión, donde tendremos, bueno, pues a otros 4 expertos: Juan Graña, Pepe Martínez, Francisco Sarabia y Mayra Arroyaga, y creo que también vamos a poder disfrutar de ellos, de sus experiencias. Por último, agradecer a Ramón Sá por el apoyo técnico, a la Secretaría de la Asociación y a Gerencia por, bueno, pues al final gestionar muy bien que podamos estar aquí, y nada, que tengáis una buena semana hasta el jueves. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Chao.